Muy buen día. Hoy desde el Compla le damos a todos la bienvenida en la sala 1. Vamos a iniciar con, vamos a iniciar con un video. Tenemos en realidad dos videos para compartirles. Voy a poner ya a disposición el primero. Un momentito. Que nos manda la profesora McMurtry. Hola a todos y bienvenidos a mi sesión. Soy la doctora. Nos está compartiendo, profe. Sí, ya les comparto, ya les comparto. Lo que pasa es que tenía que abrir. Ahora sí. Hola a todos y bienvenidos a mi sesión. Soy la doctora Sierra McMurtry. Soy de la Universidad de Alabama en Birmingham. El audio no está saliendo, profesora. Estados Unidos. Una variante del idioma hablada por muchos afroamericanos. El idioma negro es una parte muy importante de la identidad cultural y tiene un gran impacto en la educación. Para mí es muy importante en mi vida y cómo la vivo. Es una cuestión de prosperar en vez de solamente sobrevivir. Además, me permite expresarme completamente y mostrarme como realmente soy. La pregunta central en mi estudio fue, ¿qué pasa cuando las profesoras negras se centran en la lengua negra como capital cultural y un legado vivo? Quería explorar sus experiencias, analizar sus patrones de habla y ver cómo este enfoque afectó su crecimiento y enseñanza. Basé mi estudio en dos teorías principales: Black Feminist Thought o Pensamiento Feminista Negro por Patricia Hill Collins y Remembering Praxis o Recordando la Práctica por Cynthia Dillard. El pensamiento feminista negro se centra en las perspectivas únicas de las mujeres negras y la importancia de definirnos a nosotras mismas. La práctica del recuerdo consiste en reconectarse con la herencia africana y la recuperación cultural. Estas teorías me ayudaron a comprender las experiencias de los participantes de mi estudio. Utilicé una estrategia de investigación llamada Double Dutch metodología, desarrollada por Keisha Green. Esta metodología recibe su nombre de un juego cultural de saltar la cuerda en la cultura afroamericana, jugado por niñas. Este método me ayudó a capturar
las complejas experiencias de las maestras negras y me permitió participar en el estudio. Recopile datos de grabaciones de video, transcripciones, cuestionarios y reflexiones. Uno de los principales hallazgos fue que las profesoras negras sienten un conflicto de identidad lingüística o linguistic push-pull. Se sentían divididas entre usar el idioma negro y el inglés estandarizado. Por ejemplo, Addison, una profesora de alfabetización temprana, tuvo dificultades para enseñar fonética respetando la lengua materna de sus alumnos. Ella dijo: estoy luchando por saber en qué punto estoy realmente con eso. Algo así como, pues, está bien decirlo así cuando estás escribiendo y está bien decirlo así cuando estamos practicando comprensión, pero te estoy desanimando cuando intento enseñarte cómo pronunciar esta palabra. Este conflicto resalta los desafíos que enfrentan los maestros, incluso cuando reconocen que la lengua afroamericana es valioso y merece celebración. Otro hallazgo clave fue que las profesoras negras comenzaron a utilizar más específicamente el lenguaje de mujeres afroamericanas durante el programa. Este incluía expresiones negras y formas específicas de hablar. Un participante creó una categoría llamada algo dulce en su respuesta a una actividad estilo menú, usando una expresión negra común para describir el antojo de postre. En nuestras sesiones vi varias características comunes del discurso en el lenguaje de mujeres afroamericanas. Estos incluían el traslape de discursos donde los participantes hablaron al mismo tiempo para mostrar su acuerdo. La conarración también fue común, donde varias personas cantaron una historia juntos. También noté cómo se enslaban los turnos, donde los participantes comenzaron a hablar justo antes de que otra persona terminara. Estas características hicieron que el entorno de aprendizaje fuera más colaborativa en formas culturalmente receptivas. Estos hallazgos muestran la importancia de centrar el lenguaje negro en la educación.
Necesitamos liberación lingüística y prácticas de enseñanza antirracistas al abrazar su herencia lingüística. Las maestras negras pueden apoyar mejor a sus estudiantes, desafiar las normas lingüísticas dañinas y mejorar los resultados de los estudiantes. En resumen, este estudio muestra que las profesoras negras pueden ser agentes poderosos de la justicia lingüística. Al recontarse con su herencia lingüística, pueden cambiar su enseñanza y apoyar mejor a sus estudiantes. Aún queda mucho trabajo por hacer y espero que esta investigación inspire más acciones para centrar el lenguaje negro en la educación. Investigaciones futuras podrían explorar los efectos a largo plazo de este enfoque en el éxito de los estudiantes y el bienestar de los docentes. Así que muchas gracias por escuchar. Si tienes preguntas o deseas discutir más, puedes contactarme a la dirección de correo electrónico que aparece en la diapositiva. Gracias. Bueno, le agradecemos mucho a la profesora. Ahora podemos compartir, por favor, Juan, el siguiente video de la profesora Kiao. Gracias. My name is Barbara Chow, and I will be your presenter today. I want to start first by giving thanks to COMPLA. I'd also like to thank la Universidad Nacional de Asunción and Valentina Canese. All right, the title of my presentation is The Struggle of Undocumented Students in U.S. Schools, Reality versus Fiction, and the Educational Movement Essential for Their Academic Success, both in the classroom and in the future. When I started this research, I was at Scripps College in Claremont, California. And over the decades, this research has continued at the University of Alabama at Birmingham. Now, I'm happy to say that this research continues on. The work is essential. I want to bring your attention to a QR code that I have available for anyone who would like access to this presentation. All right, here's the objective of this presentation. We will collectively debunk the myths and misconceptions regarding undocumented students in the U.S. schools and their path to achieve the American dream of higher education. Let me start first by defining what is an undocumented student. Undocumented students are students who are not born in the U.S. but immigrated, live, and attend school in the U.S. and are not U.S. citizens or legal residents. The fact is that there are millions of undocumented students, undocumented children in our schools, with more than 120,000 undocumented students graduating from U.S. high schools each year. Among this group, Mexican and Central American undocumented students, which account for the majority of undocumented students within U.S. schools, are even less likely to achieve high school graduation, much less a higher education degree. So who are undocumented students?
On this slide, you're going to see several. I have 5 individuals. Sofia Campos, she was born in Peru, brought to the U.S. at the age of 6. We've got Ali Wayne, born in Senegal and brought to the U.S. at the age of 9. Yu Wong, born in South Korea, brought to the U.S. at the age of 11. Daniela Sada, born in Mexico, brought to the U.S. at the age of 1. Rhea Lambie, born in Belize and brought to the U.S. at the age of 8. All of these individuals are current advocates for undocumented students. They have all come out with their legal status and their position, and so that is why you actually have pictures. But most undocumented students, you will never know who is undocumented and who is not. But the data doesn't lie. So let's start with the first misconception. Misconception number 1. All bilingual and multilingual students are undocumented, and most have entered the U.S. as teenagers. Here's the facts, statistics, and reality. There are over 2 million undocumented migrant children in the U.S. who attend U.S. public school as current elementary and secondary students. There are over 11 million students from immigrant-headed households. As of 2021, nearly 5,000 plus undocumented children are crossing the U.S. border monthly, with no parental figure and no family connections coming with them. Misconception number 2. Undocumented students live in households with predominantly illegal family members. The fact is that there are more than 22 million U.S. citizens in mixed status households. Among these numbers, nearly 1 in 10 U.S. citizens under the age of 18 years old and currently in the U.S. school system are in blended families that often have both undocumented and naturalized citizens within the same household, as well as in the same school system. This has resulted in multiple young people in the same family with varying levels of legal status, regardless of their academic performance, behavioral conduct, or their standardized test scores. This accounts to pressure. It accounts to emotional instability. There are so many levels of strain on the family due to the varying of legal status, whether it's from the parents or whether it's from the siblings. Misconception number 3. Undocumented students all come from dysfunctional homes with limited academic experience in U.S. school systems. While being from a 1-parent household versus a 2-parent household varies, just like with any other typical student, dysfunctionality is not a result or a condition of legal status. Despite this, the facts are clear on education. A majority of undocumented students have actually spent much of their life within the U.S. school system from K through 12. Misconception number 4. Undocumented learners excel using the same academic and psychological strategies that are used with non-undocumented students. While it is true that there are a variety of strategies, from academic to behavioral to psychological, that are beneficial to all students, it is clear that undocumented students are dealing with obstacles that are much greater than oftentimes understood. In addition to applying diverse academic strategies, educators must be aware of the intense pressures and stresses facing our undocumented students, such as familial deportation, mixed status households, mixed proficiency language abilities, and lastly, an academic or employment future that is full of uncertainties and pitfalls. Misconception number 5. Undocumented students are considered as foreign students and are not eligible for in-state tuition. Undocumented students are oftentimes socially considered to be foreign students and international students, when in reality, the majority have spent their entire academic experience within the U.S. school system. These kids are as American as they come. Many of them have spent their entire K through 12 existence in American schools. Among the 130,000 who are able to achieve high school graduation, the reality is that less than 10% of them will actually have the opportunity to attend any form of a 2-year institution, a college or a university. Misconception number 6. Undocumented students can
take dual enrollment classes during high school to achieve college credit. This is something that as a society, we have pushed in the last 2 decades. We have students from every corner of the United States trying to take dual enrollment college courses early, very early, in order to spur on their university experience. Although 90% of American high schools offer dual enrollment, the reality is that undocumented students cannot, I repeat, cannot take dual enrollment courses in high school due to their illegal status and lack of a social security number in a public university, a community college, or a 2-year or 4-year college. However, undocumented students can possibly take a course at a private college that makes an exception for legal status. They will unfortunately have to pay international rates. So even though 90% of schools do offer dual enrollment or concurrent courses at their local colleges and universities, undocumented students are ineligible to apply. Now, let me also preface this by saying this is more challenging depending on where the undocumented student lives. There are many states, many of which are in the South, the southern United States, where there are things at play, there are laws at play that really make an impact by prohibiting these students. Now, there are other immigrant-friendly states who do try to make a way for students to have these experiences of higher education within their high school experience. Unfortunately, as a federal law and as an experience nationwide within the U.S., undocumented students cannot take dual enrollment classes. Let's move on to misconception number 7. Undocumented students have a pathway to college, just like any other typical student. That is not the case. Undocumented students can legally attend college in the U.S., but they face numerous barriers that are both legal and financial, making it almost impossible for college to be achieved. Undocumented students are in fact ineligible for federal financial aid. In fact, many states have made it so they are also ineligible for in-state financial aid as well. This leads us back to various states within the United States that have forced this issue and, are putting up barriers for undocumented students to achieve any form of higher education. Students basically have 3 options to achieve higher education: getting admission and financial help from a private college that does not receive any federal funding, returning to their native foreign country and applying for admission as an international student and paying the international tuition rate, which is 2 to 3 times the in-state rate, or lastly, abandon the dreams of higher education altogether and get a job that pays under the table since they are not eligible to even work legally. Misconception number 8. Undocumented students cannot apply for FAFSA like other undocumented students. Undocumented students can apply for financial aid. However, a social security number is needed for financial aid to actually be awarded. Therefore, undocumented students are encouraged to apply for FAFSA and state aid using the code 000000000 and are shown the amount that they could have received if they had a valid social security. This ultimately does more harm than good emotionally for these students. The dream of further education is literally presented to them and taken away at the same time. These students, they're shown a potential dream and it is ripped out from under them. And unfortunately, the state and the federal government, they often encourage them to use that code just so there are numbers of the number of students who are undocumented that are trying to access federal funds in order to continue higher education. Let's get on to misconception number 9. Undocumented students are not eligible for any financial academic scholarships. Contrary to popular belief, there are a few private universities and organizations that have attempted to bridge the gap by providing financial scholarship opportunities to undocumented students
who can get admittance into academic institutions such as the United Negro College Fund, the Mexican American Legal Defense and Educational Fund, the Salvadorian American Leadership and Educational Fund, among others. There are ways, but they are few and far in between, and many students do not have access to these. They do not know about these. They're often not encouraged to even apply because the odds are very limited. Misconception number 10. Undocumented students cannot get a GED or a General Education Development Diploma. Although this varies by state, and that is so important, undocumented students can enroll in the GED program, but must provide a Social Security number or a letter from the Social Security Administration stating that they are ineligible for a Social Security number. This poses a problem for both undocumented students and families who shy away from government institutions being aware of their legal status. It has also been found that several jurisdictions, counties, and local programs are finding ways around this system to get undocumented students to achieve the GED, although it is clear that they cannot use it for higher education purposes due to their status. I know I've given you a lot to think about. These issues they're huge issues within the United States, especially now in today's political climate. They may be issues in other countries too, I know they are. But I want to thank you for standing up for undocumented students' right to a higher education. Creating a pathway to academic success does begin with each and every one of you, and I encourage you to help in any way that you can. And I thank you for listening to this presentation. Agradecemos muchísimo a las dos profesoras que pudieron exponernos en estas ponencias. Y ahora estamos a la espera de las presentaciones, una conferencia que va a haber en alemán en unos minutos aquí en esta sala. Les invitamos a seguir esperando y estar conectados.
Ya. Muy buenos días a todos y todas. Está con nosotros la profesora Katrin Siebold. Liebe Katrin, es ist eine Ehre und eine große Freude, dich hier am Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada begrüßen zu dürfen. Ich werde die Professorin ein bisschen vorstellen und dann kann sie mit ihrem Vortrag anfangen. Katrin Siebold ist Professorin für Deutsch als Fremdensprache an der Philipps-Universität Marburg, wo sie seit 2017 als Lehrstuhlinhaberin verschiedene DAF- und DATS-Studiengänge im Master-, Lehramts- und Weiterbildungsbereich leitet. Vor ihrem Wechsel nach Deutschland forschte und lehrte sie über 15 Jahre im spanischen Hochschulraum. Deswegen kann sie auch perfekt Spanisch. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der kontrastiven Pragmatik, der Interaktionsforschung, der Bildungskooperationsforschung, der Didaktik und Methodik sowie der Professionalisierung von DATS-Lehrpersonen. Als Teil von der Uni Marburg sind wir auch verbunden mit unserer GIP, mit der Uni Jena. Deswegen ist auch für uns eine große Freude, dass sie da ist, dass wir vielleicht in Zukunft auch gemeinsame Aktivitäten machen werden. Ja, der Plenarvortrag von Frau Siebold trägt den Titel zur erwerbsförderlichen Gestaltung von Unterrichtsinteraktion. Wir freuen uns, liebe Katrin. Vielen, vielen Dank, liebe Valeria. Muchísimas gracias por estas palabras tan amables. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, von Marburg aus an an diesem tollen Kongress teilnehmen darf. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm und würde dann schon starten. Könnt ihr den Bildschirm sehen? Ja. Okay, Ja, wir super. können es sehr gut sehen. Wunderbar, dann kann ich jetzt mal loslegen. Also in der letzten Zeit habe ich mich mit dem Thema der Unterrichtsinteraktion befasst und damit, wie wir als DAF, DATS, Lehrkräfte so spracherwerbsförderlich wie möglich kommunizieren und interagieren können. Und würde ja heute einen kurzen Überblick geben, erstmal thematisch zu den Prämissen des Fremdsprachenerwerbs, eine kurze theoretische Einführung geben, dann überleiten zum Konzept der Interaktionskompetenz, also was können wir eigentlich ableiten von diesen theoretischen Annahmen über den Fremdsprachenerwerb für uns als Lehrkräfte und unsere Art und Weise zu interagieren und kommunizieren. Und daran anschließend, das wäre der Hauptteil des kurzen Vortrags, würde ich einige Einblicke geben in empirische Forschungsstudien, die wir hier an der Universität Marburg zum Thema der Interaktionskompetenz von Lehrkräften durchführen. Ich verbinde mit dem Vortrag jetzt hier im Kongress, zu dem ich eingeladen wurde, folgende Ziele. Ich weiß, dass einige Lehrkräfte im Publikum sind und ja, ich würde gern mit meinem Beitrag dazu beitragen, das Bewusstsein über spracherwerbsförderliches Interaktionsverhalten ein bisschen zu schärfen, möglicherweise auch Impulse für die eigene Unterrichtspraxis zu geben. Und natürlich stehe ich gern zur Verfügung, wenn ich Ihr Interesse geweckt haben sollte an dem Thema, ja, da weiter in den Austausch zu treten. Zunächst mal einige theoretische Vorannahmen. Wir haben als eins der didaktischen Prinzipien die Interaktionsorientierung, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich immer stärker etabliert hat im Bereich des Fremdsprachenlehrens und Lernens neben weiteren bekannten Prinzipien, die ich jetzt nicht weiter erwähnen möchte. Ich höre übrigens im Hintergrund immer welche Ja, Geräusche. ich habe schon Bescheid gesagt. Wir können mal kurz warten. Ja. Ich sage es nochmal. Aber ich kann auch einfach weitermachen. Ich meine, dass es vielleicht stören könnte.
Ähm, und wenn wir dieses didaktische Prinzip der Interaktionsorientierung zugrunde legen, dann gehen wir davon aus, dass Lernen ja kein individueller Prozess ist. Man sitzt alleine am Schreibtisch und paukt irgendwelche Strukturen ein. Also das ist es natürlich auch, aber es ist hauptsächlich ein Prozess, der sich aus der Partizipation und Interaktion in der zwischenmenschlichen Kommunikation ergibt, als soziokognitiver Prozess, der in soziale Praktiken eingebettet ist. Und das ist natürlich das, was wir dann auch im Fremdsprachenunterricht initiieren und fördern möchten, nämlich die Interaktion und das Involviertsein in die Kommunikation. Das spiegelt sich auch in den Spracherwerbshypothesen eigentlich sehr gut wider, wenn wir in die 80er Jahre zurückgehen und uns an die Input-Hypothese zurückerinnern, ging man in der Sprachlernforschung noch sehr stark davon aus, dass es genügt, den Input verständlich zu gestalten und sich dann Sprachlernprozesse so ähnlich wie im Erstsprachenerwerb ja sozusagen selbstständig entwickeln. Die Output-Hypothese, die Input-Hypothese weiterentwickelt, geht dann stärker davon aus, dass es auch notwendig ist, selbst als Lernende selbst sprachliche Formen zu produzieren. Und unter dem Konzept Noticing the Gap, da war schon wieder was. Ich mache einfach mal weiter, okay? Ja, unter dem Konzept Noticing the Gap, wenn wir interagieren, dann merken wir, oh je, diese Form oder ja, diese lexikalischen Bereiche, die beherrsche ich noch nicht so gut, da muss ich mich stärker darauf fokussieren im Sinne einer stärkeren Aufmerksamkeitsschulung auch für das eigene Sprachenlernen, also stärker kognitive Fähigkeiten der Lernenden auch mit einzubeziehen. Und die Interaktionshypothese verbindet eigentlich diese beiden Ansätze und geht davon aus, dass interaktionale Aktivitäten und Aushandlungen, Bedeutungsaushandlungen, Nachfragen, Rückfragen ja sehr verstärkt auch zum Fremdsprachenerwerb beitragen. Und das kann man vielleicht kurz mit Aguado zusammenfassen, die sagt, dass die zentrale Annahme dieser Interaktionshypothese zusammengefasst lautet, dass Input und Output im Rahmen von Interaktionen zum Spracherwerb beitragen. Und wenn wir das als Annahme zugrunde legen, dann kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das jetzt für uns als Lehrkräfte? Wie interagieren wir mit unseren Lernenden so kompetent, dass sich diese Interaktionen wiederum auch im Klassenraum ergeben und dass wir den Spracherwerb dabei so gut wie möglich unterstützen. Da möchte ich nur ganz kurz auf dieses Konzept Interaktionskompetenz eingehen. Das ist eigentlich noch nicht ganz umfassend bearbeitet und es gibt auch noch nicht die einschlägige und vielleicht auch die absolut ausführliche Definition, aber hier von Walsh könnte man diese Definition zugrunde legen. Er sagt, dass Classroom Interactional Competence definiert ist als der Gebrauch von Interaktion als ein Werkzeug zur Unterstützung des Lernprozesses. Hier habe ich selbst versucht, diese Definition noch ein bisschen stärker auszubuchstabieren, indem ich das Konzept der Kontextsensibilität noch mit reingebracht habe und die
Anpassung natürlich der Interaktion an die jeweiligen Lernziele in den jeweiligen Unterrichtsphasen und natürlich auch an die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Lernenden. Ja? Also da muss man natürlich auch binnendifferenziert vorgehen. Person 1 braucht eine stärkere Unterstützung. Person 2 kann stärker schon vielleicht in eine andere Richtung weiter gefördert werden. Und all diese Entscheidungen sind natürlich sehr flexibel und dynamisch und ja, müssen angepasst werden an ganz individuell ausgeprägte Potenziale. Das ist natürlich auch immer noch sehr abstrakt. Deswegen würde ich gerne jetzt ein bisschen stärker in die Unterrichtspraxis reingehen und versuchen, einige dieser theoretischen Ideen umzusetzen in Unterrichtsinteraktion, Unterrichtskommunikation, wie sie ja aus meiner Sicht spracherwerbsförderlich zu gestalten sein kann. Ja? Einerseits hätten wir hier das Kriterium der Verständlichkeit. Das hatten wir jetzt schon in mehreren Definitionen. Natürlich müssen wir so interagieren und unsere sprachlichen Formen anpassen, dass wir auch verstanden werden. Das ist natürlich unsere Mission als Lehrpersonen. Aber nicht nur verstanden werden, sondern natürlich auch, was bei Krashen auch dieses +1 im Modell wäre, mit einem gewissen Blick auf auf Weiterentwicklungen, also mit einer Entwicklungsorientierung. Welche Strukturen sind neu, sind noch nicht bekannt? Welche kann ich hier langsam einführen? Und dann als Idee der Interaktionshypothese, natürlich muss ich auch Partizipationsräume öffnen im Fremdsprachenunterricht, um eben diese Interaktion auch zu initiieren und zuzulassen. Und ich würde jetzt mal diese 3 Punkte, also Verständlichkeit, Entwicklungsorientierung und Partizipationsförderung einzeln kurz durchgehen, bevor wir dann uns ein paar Beispiele aus den Daten anschauen. Also Verständlichkeit erreichen wir natürlich durch Adaption, durch Input-Adaption, dadurch, dass wir unsere Sprache ja, im Bereich der Grammatik und der Lexik anpassen. Ja, wenn wir jetzt beispielsweise in einem Text das Wort Hütte haben, dann würden wir es anpassen oder würden nicht Hütte sagen, sondern Haus oder kleines Haus, wenn wir beispielsweise auf dem A2-Niveau sind und Hütte eigentlich noch nicht einführen wollen. Wir würden auch mit mehrsprachigen Ressourcen natürlich oder würden mehrsprachige Ressourcen einsetzen, unter Rückgriff beispielsweise auf Englische. Wir würden sagen, im Englischen ist es Haus, im Deutschen Haus. Paraverbale, nonverbale Ressourcen mit Gestik und Mimik würden zum Einsatz kommen und natürlich auch Wiederholungen, Rekodierungen, damit sich die Strukturen setzen können. Und auf einer Metaebene ist es natürlich wichtig, wenn wir an Verständlichkeit denken, auch regelmäßig Verständnis zu sichern. Die Elemente, die ich hier festgesetzt habe, werde ich gleich in den Daten nochmal sagen wir mal, als Qualitätskriterien aufnehmen und schauen, wie so etwas umgesetzt werden kann, richtig oder falsch. Ja. Der zweite Punkt wäre ja die die Entwicklungsorientierung. Wenn wir es erreichen, verständlich zu sprechen, verstanden zu werden als Voraussetzung, dann ja, können wir graduell neue lexikalische, grammatische, auch idiomatische Strukturen integrieren in den Input, den wir präsentieren, wir als Lehrpersonen, in unserem sprachlichen Verhalten, natürlich auch in den Materialien. Und dazu ist es sinnvoll und teilweise notwendig, ja, Scaffolding, Angebote zu unterbreiten, Redemittel, andere Art von Entlastungen der
der neuen Strukturen, der gehobeneren sprachlichen Strukturen, die es den Lernenden ermöglichen, ja, darauf zurückzugreifen und sie eine Zeit lang noch mit dieser Unterstützung zu verwenden, bis sie sich wirklich gesetzt haben. Sinnvoll ist hier natürlich auch das, was die Lernenden selbst produzieren, aufzugreifen und mit dem Blick der Entwicklungsorientierung zu modellieren und ja, aus dem Haus beispielsweise eine Hütte zu machen und dann zu sagen, ah ja, du meinst das kleine Haus, dafür gibt es ein anderes Wort, die Hütte, also ja, also die Hütte ist so und so, also dass man mit der sprachlichen Masse, die man bekommt von den Lernenden, arbeitet und sie wirklich modelliert, sie expandiert, sie präzisiert, sie sprachlich anreichert und sie dann wieder zurückgibt in den Diskurs, sodass sie aufgegriffen werden kann. Was hier natürlich dann auch nochmal wichtig ist, im Sinne einer Steigerung der Sprachbewusstheit, ist korrektives Feedback, auch gegebenenfalls auf der Metaebene, hier und da. Musst du nochmal aufpassen, ja, um eben diesen Blick der Entwicklungsorientierung beizubehalten immer. Und auch wichtig zu wissen, dass rezeptive Kompetenzen meistens sehr viel stärker ausgeprägt sind als produktive, so dass man vielleicht seinen eigenen Input schon auf einer relativ gehobenen Stufe ansiedeln kann, auch wenn es da gewisse Diskrepanzen gibt zwischen dem, was unsere Lernenden bereits in der Lage sind zu produzieren. Also diese Diskrepanz kann man natürlich dann auch teilweise hinnehmen. Und als letzter Punkt, bevor wir in die Daten gehen, die Öffnung von Partizipationsräumen. Hier habe ich jetzt auch nur ein paar Punkte angeführt. Die sind natürlich alle, das sind natürlich alles keine festen Kataloge, sondern sehr viele Techniken, Strategien und Prinzipien, die sich ja wahrscheinlich unendlich ergänzen lassen. Aber natürlich sich einfach als Lehrperson selbst zurückzunehmen und aktiv zuzuhören und auch Stille und Pausen zuzulassen. Da werden wir in den Daten auch gleich nochmal ein Beispiel sehen, was dann dazu führt, dass einfach mehr Denkzeiten auch gewährt werden bei der Bearbeitung von Aufgaben und Wartezeiten beim Überlegen von passenden Antworten. Da sind wir oft natürlich viel zu schnell und es ist sinnvoll, da ganz bewusst mit umzugehen natürlich und zu sagen, jetzt warte ich noch länger, auch wenn es für mich gerade schwer ist und ich das nicht gut aushalte. Ein weiterer Punkt ist die Herstellung des epistemischen Gleichgewichts. Darauf werde ich gleich in einem Datenbeispiel noch mal näher eingehen. Deswegen brauche ich das hier an dieser Stelle nicht weiter zu thematisieren. Und natürlich auch, es reicht nicht immer nur, Partizipationsräume zu öffnen, die vielleicht nicht immer betreten werden, sondern auch über Elizitierungstechniken dazu anzuregen, dass die Lernenden wirklich das Wort ergreifen und mitmachen und sich aktiv beteiligen. Und manchmal möchten sie das auch, aber ihnen fehlt sozusagen der Mut zum letzten Schritt. Und dann geht es manchmal über Einsatz von Körpersprache, aber das machen natürlich erfahrene Lehrkräfte in der Regel von selbst, ja, mit kleinen Gesten oder Blicken, die dazu auffordern, jetzt kannst du, ja. Natürlich auch kollaborativer Äußerungsaufbau, so was wie, ja, also du warst gestern nicht in der Schule, du warst gestern in der, ja, und dass dann die Äußerungen von den Lernenden beendet werden. So etwas ist natürlich wichtig. Aushebelung von etablierten IRF-Routinen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, dass ich den aus Zeitgründen jetzt mal nicht näher thematisiere. Dazu gibt es auch sehr viel Literatur. Jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Einblicke gewähren in einige Daten, die wir an der Uni Marburg im Bereich der Lehrkräftebildung mit angehenden Lehrkräften analysieren. Die stammen aus unterschiedlichen Kontexten,
in der Kooperation zwischen angehenden Lehrkräften und DAF-Lernenden im Virtual Exchange, also wo angehende Lehrkräfte mit DAF-Lernenden über Zoom oder damals war es auch noch teilweise über Skype oder WhatsApp kommunizieren. Die Daten, die wir uns heute anschauen, kommen aus einem Seminar zur interkulturellen Kompetenz, wo die DAF-Lehrenden, also die Studierenden des Masters, Unterrichtseinheiten entwickelt haben zu diesem Thema und mit den Lernenden auf der anderen Seite durchgeführt haben. Und dafür haben sie dann auch jeweils ein Feedback bekommen. Also diese Einheit hat mir gut gefallen, die war schwer, die war leicht. Also so eine Win-Win-Situation für beide Gruppen. Wir hatten da, also die Daten, die wir heute zeigen, stammen von insgesamt 12 Lehrkräften und 34 DAF-Lernenden. Das war das Niveau B1. Und wir haben da jeweils 4 Unterrichtseinheiten videografiert und sind auf insgesamt 35 Stunden Unterricht gekommen, der dann transkribiert und kodiert und analysiert wurde. Jetzt würde ich mir gerne exemplarisch einige Kompetenzbereiche zum Rahmenthema Interaktionskompetenz, erwerbsförderlicher Sprachgebrauch anschauen. Der erste ist der Bereich der Input-Adaption im Unterricht. Aus der linguistischen Forschung kennen wir schon sehr viele Input-Adaptionsstudien, beispielsweise zur Interaktion zwischen Eltern und Kindern, wie die ihren Sprachgebrauch anpassen, oder auch Xenolekte, wenn auch nicht erfahrene, also nicht erfahren im Umgang mit Zweitsprachen- oder Fremdsprachenlernende ihren Sprachgebrauch teilweise auch übermäßig anpassen. Oder auch dialektale Akkommodations- und Synchronisierungsprozesse. Aber heute interessiert uns natürlich der gesteuerte Fremdsprachenerwerb. Hierzu gibt es aus dem Bereich der Second Language Acquisition schon seit den 70er, 80er Jahren recht viele Studien, die beschreiben, wie Lehrkräfte ihre sprachlichen Strukturen anpassen. Beispielsweise indem sie weniger Nebensatzstrukturen verwenden, mehr Präsensformen, geringe Type-Token-Relationen oder ihre Sprechgeschwindigkeit reduzieren und sehr markant intonieren. Aus dem Bereich DAF-DATS gibt es auch viel in dieser Zeitschrift für Interaktionsforschung, an der ich auch mit beteiligt bin. In der letzten Zeit auch sehr viele Studien, die dieses Thema verstärkt behandeln. Hier habe ich ein paar aufgeführt. Gut, jetzt schauen wir uns mal ein paar Daten an. Also hier haben wir eine angehende Lehrkraft Arno oben rechts und dann haben wir 3 spanische DAF-Lernerinnen und es geht um das Thema Weihnachten. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie Arno seinen Input hier modelliert. In Deutschland, man feiert Weihnachten mit der Familie. Okay. Weihnachten ist klar? Weihnachten? Am 24. Dezember. Jesus Christus, Ja. Geburtstag. Okay, ich sehe leider nur die Präsentation und sehe nicht Ihre Reaktionen darauf, aber ich kann mir vorstellen, dass es das eine oder andere Kopfschütteln oder Gelächter auch gegeben hat. Ja, also dieser angehende Lehrer Arno zeichnet sich durch eine sehr niedrige Sprechgeschwindigkeit aus. Seine Turn Construction Units, also diese kleineren Einheiten innerhalb der Turns, sind durch sehr lange Pausen auch eingebettet. Und interessant ist hier auf der syntaktischen Ebene, dass er hier die Inversion nicht beachtet, sondern
in das Vorfeld ja, diese adverbiale Bestimmung setzt und dann aber trotzdem das Subjekt an zweiter Stelle lässt und es nicht an die dritte Stelle schiebt oder nicht hinter das Verb schiebt, wahrscheinlich, weil er sich denkt, dass die spanischen Lernenden das besser verstehen können. Ebenso geht er eigentlich in in einen nicht unbedingt grammatisch ganz korrekten Sprachgebrauch, wenn er hier diese Frage in einer Verbzweitstellung lässt. Das ist natürlich umgangssprachlich teilweise gängig, aber man sieht ja sehr klar, dass die sprachlichen Strukturen sehr stark runtergeschraubt werden. Und noch deutlicher wird es am Ende, wo er eigentlich keine finiten Verbformen mehr verwendet und hauptsächlich nur noch lexikalische Hinweise auf das, was er hier sagen möchte, liefert. Was kann man sagen zu den Qualitätskriterien, Verständlichkeit, Entwicklungsorientierung? Verständlich eindeutig ja, das hat man gesehen. Er hat es dann so stark runtergeschraubt, dass tatsächlich, Weihnachten dann ein Begriff war. Die Frage ist hier natürlich das zweite Kriterium, ist es wirklich noch entwicklungsorientiert gedacht und lernförderlich, spracherwerbsförderlich, wenn man die Strukturen so stark simplifiziert und teilweise natürlich auch grammatisch nicht korrekt präsentiert. Hier würde ich jetzt nochmal an die Diskrepanz erinnern zwischen rezeptiver und produktiver Kompetenz. Mein Votum wäre hier, das wäre interessant, das mal im Nachhinein mit Ihnen auch zu diskutieren. Hier hätte man sicherlich noch ein bisschen entwicklungsorientierter interagieren können. Ja. Hier ein zweites Beispiel kommt von Marc. Oh, ich habe nicht mehr viel Zeit, ne? Vielleicht bleibe ich einfach nur bei... Nein, du kannst ruhig machen. Also wir haben insgesamt bis noch 15 Minuten Zeit, aber du kannst ruhig machen und wir lassen vielleicht dann weniger Zeit für Fragen, aber das ist kein Problem, Katrin. Okay, dann zeige ich einfach noch ganz kurz, mache ich das Thema der Input-Modellierung fertig und überspringe dann ein anderes, ja. Also Marc, den hören wir uns auch nochmal an. Das ist derselbe Kontext, auch zwei Spanierinnen und hier Marc als angehende Lehrperson. Und da geht es, wir hören es uns einfach mal an. Es kommt nicht auf nur die Leute an, sondern die verschiedenen Arten von Leuten. Also nicht alle Leute machen dieselben Sachen in einem Land. Das stimmt. Woran liegt denn das? Wie bitte? Woran liegt denn das? Wo? Woran? Ja, hier bei Marc sehen wir eben, also das Verstehensproblem lag hier an an dem Interrogativpronomen woran. Ist natürlich sehr schwer zu verstehen, weil liegen an, man kennt eigentlich das Liegen aus anderen Kontexten, wie Deutschland liegt in der Mitte von Europa, aber woran, also als kausale Konstruktion ist den meisten auf dem Niveau noch nicht bekannt. Ja, es ist ihm nicht klar, dass es sich hier um eine schwierige Konstruktion handelt. Ist ja auch noch ein Lehrnovize. Ja, und was macht er, um das Ganze verständlicher zu gestalten? Er wiederholt es noch einmal, wortwörtlich, und dann wiederholt es sogar noch ein zweites Mal mit einer stärkeren prosodischen Markierung. Ja, und hier können wir sicherlich sagen, das war jetzt nicht absolut im Sinne der Verständlichkeit. Und da hätte man sich noch andere Strategien vorstellen können, die hier wiederum in einem ähnlichen Beispiel von Beate geliefert werden. Und das möchte ich auch noch zeigen. Können Sie wiederholen? Verstehst du mich nicht gut, weil die Verbindung schlecht ist oder weil ich zu schnell rede? Weil Sie so schnell
rede. Okay. Ich gebe mir Mühe, langsam zu reden. Ja, hier haben wir ein und dieselbe Konstruktion. Liegt es an der Verbindung? Wird auch nicht verstanden, weil das Liegen in dem Kontext eben mit dieser kausalen Bedeutung nicht zum Kompetenzstand gehört. Und was sie macht, ist eigentlich eine sehr intelligente Strategie. Hier verstehst du nicht gut, weil die Verbindung schlecht ist oder weil ich zu schnell rede. Sie reformuliert hier eine Alternativfrage, in der sie zwei Optionen gibt. Ist es das eine oder ist es das andere? Also semantisch relativ geschlossen. Ja, die Lernenden müssen sich hier nur für A oder B entscheiden. Das ist kognitiv nicht sehr anspruchsvoll und gleichzeitig auch kognitiv entlastend durch diese Data Providing Function. Da werden Daten, da wird Sprachmaterial geliefert, ja, relativ gut ausformuliert, Option 1, Option 2. Und Maria macht auch Gebrauch von diesem Angebot und nimmt dieses Sprachmaterial an und reproduziert es, passt es aber natürlich hier auch noch an, indem sie korrekt konjugiert. Also da würde ich sagen, das ist ein gelungenes Beispiel an Input-Modellierung mit gleichzeitigem Scaffolding, weil hier ja diese sprachlichen Strukturen geboten werden, die gebraucht werden. Ja, jetzt würde ich einfach bei dem Zwischenfazit mal stehen bleiben zur Input-Modellierung. Also nicht zu viel und nicht zu wenig anpassen. Das ist eigentlich eine Konklusion, die wahrscheinlich leicht nachvollziehbar ist und unterstützende Strukturen im Input bieten. Also dieses Spannungsfeld zwischen einerseits komplexe Strukturen semantisch, lexikalisch, syntaktisch zu reduzieren, andererseits aber einen wirklich entwicklungsorientierten Input zu liefern und eben uns in der Zone der nächsten Entwicklung oder in der Challenge Zone mit unserem Input zu bewegen. Das ist ja nicht sehr leicht zu bewerkstelligen. Und ja, da ist es auf jeden Fall wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir uns immer in diesem Spannungsfeld bewegen. Valeria, ich hätte jetzt noch zwei weitere Beispiele. Ich kann aber auch hier schon Schluss machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt am besten ist für den Ablauf des Kongresses. Also, wie du möchtest. Also, wir würden gerne natürlich ein paar Fragen vielleicht stellen, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Aber natürlich ist alles, was du uns vorträgst, hier sehr, sehr interessant. Ja. Soll ich noch 5 Minuten ein kleines und das andere überspringen? Machen wir mal. Soll ich so machen? Dann nehme ich mal hier diesen Kompetenzbereich epistemische Positionierung als weiteren Kompetenzbereich. Super. Soll ich? Ja? Ja. Okay. Ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Also epistemisch bezieht sich auf das persönliche Wissen in einer bestimmten Situation und sich epistemisch zu positionieren bedeutet eben mit einer gewissen Verbindlichkeit und Sicherheit seinen Wissensstand auszudrücken. Und man kann sich in bestimmten Situationen als epistemische Autorität darstellen und zeigen, ja, das kann ich jetzt hier besser als du und ich habe einen Informationsvorsprung vor dir. Basierend auf Heritage kann man das auf so eine Achse anordnen von Knowledge plus, Knowledge weniger. Also ich weiß viel, ich manifestiere, dass ich viel weiß oder ich weiß wenig. Und je nachdem, wie man das macht, gestaltet sich natürlich auch die Interaktion. Also wenn man sich als Experte darstellt, ich kann über alles reden, ich weiß, dass ich habe viel Erfahrung, dann ist es in der Regel so, dass die Interaktionspartner dann eher sich selbst zurückhalten. Aber wenn man sagt, ich bin mir selbst nicht so sicher, was meinst du denn dazu? Also mein Wissen ist hier auf so einer Achse in der Mitte, dann ist das in der Regel so, dass man mehr Raum schafft dafür, dass andere Personen sich auch einschalten in das Gespräch.
Und aus der Motivationsforschung ist tatsächlich bekannt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem epistemischen Gleichgewicht, der Motivation und dem Lernerfolg. Weil man, wenn man selbst als Lernende ab und zu epistemische Autorität einbringen kann, dann trägt das auch sehr zur Agency bei und zur Wirkmacht des eigenen Handelns, und das ist höchst motivierend. Im Unterricht kann das dann eben sich so äußern, dass man so interagiert als die epistemische Autorität, die alles weiß. Ich erkläre dir das, komm, ich mache das und so weiter. Da kommt normalerweise, reduziert sich dann die Partizipationsmotivation auf Seiten der Lernenden, also tendenziell. Und wenn man sich eher ja, in einem epistemischen Gleichgewicht bewegt und stärker auf Co-Konstruktion von Wissen bedacht ist, dann kann es ja häufiger dazu führen, dass die Lernenden sich selbst auch motiviert einbringen. Hier gibt es entsprechende ja, Strukturen, sprachliche Strukturen, mit denen man sich dann natürlich auf der Achse von mehr wissend als weniger wissend auch positionieren kann. Und da wollte ich zum Abschluss ein aus meiner Sicht sehr schönes Beispiel bringen, wo diese angehende Lehrperson sich eben als epistemisch nicht autoritär positioniert und dadurch sehr viel Partizipationsraum für die DAF-Lernende auf der anderen Seite schafft. Hier geht es um Redewendungen und ob diese Redewendungen im Spanischen oder im Deutschen auch existieren und gebräuchlich sind. Wir hören uns das mal an. Machen wir das nächste. Schweigen heißt einverstanden sein. Ja, das kenne ich. Das sagen wir hier. Echt? Ja, Wie sagt mehr man oder weniger. El que calla otorga. Aha. Okay. Ach ja, weil ich kannte das nicht. Wenn eine Person zum Beispiel, ich frage dir etwas und du schweigst, dann sage ich el que calla otorga. Das bedeutet, dass du hast mir nicht angeboten, aber sondern ich kenne die Antwort schon. Ah, okay. Also ich habe dir nicht geantwortet und dann heißt das, ich stimme zu, ich bin einverstanden? Ja. Ah, wow. Okay, cool. Ja, also hier sieht man ein paar von diesen sprachlichen Elementen. Co-Konstruktion von Wissen durch die Nutzung des Plurals, wirklich authentisches Interesse, echt. Und die Ausgangssprachen natürlich hier auch ermächtigen, wie sagt man das denn auf Spanisch? Und explizit thematisieren, ich wusste das nicht, ich kannte das nicht, ja, als Lehrperson. Natürlich auch aktives Zuhören und am Ende ja, das Fazit auch nicht als ich sage hier das Fazit und ich setze das Urteil zu positionieren, sondern ist es richtig so, wie ich es verstanden habe? Sag du mir das nochmal, weil du hier die Expertin bist, und am Ende nochmal so eine finale Würdigung ja, dieses ganzen Beitrags. Ja, das sind reiche Mittel an epistemischer Positionierung auf einer Ebene der Gleichberechtigung. Und ich denke, wir können hier jetzt kurzes Fazit ziehen. Also spracherwerbsförderliches Interaktionsverhalten ist eine vielschichtige Kompetenz. Die Interaktionsräume müssen irgendwie gestaltet werden, werden nicht selbstständig besetzt. Und ein bewusster Umgang mit unterschiedlichen, aber wirksamen Handlungsstrategien ist hier natürlich sinnvoll.
ein paar von denen haben wir gerade gesehen, sowas wie Input-Adaption, Scaffolds im Input zu bieten und epistemische Asymmetrien abzubauen. Ja, das wäre mein Fazit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es sind noch ein paar Minütchen für Fragen übrig. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Es war wirklich super, super interessant und auch sehr komplex. Ich frage mal, ob es im Publikum, da ist schon Michael mit einer Frage. Komm, los, Michael. Ja, hallo. Ja, hallo Katrin, Hallo. ich grüße dich. Vielen herzlichen Dank für diesen sehr schönen Vortrag, ganz toll. Sehr anregend. Ich habe mir ganz viel mitgeschrieben und ich habe schon gleich zwei Fragen. Und zwar zu dem letzten Punkt, das fand ich sehr spannend, diese epistemische Positionierung. Da habe ich mich nochmal im Rückgriff auf dein erstes Beispiel, Input-Adaptierung, gefragt. Da kam ja zum Beispiel gar nicht der Einsatz der Muttersprache vor. Da habe ich mich dann auch schon ein bisschen gefragt, würde das nicht zum Beispiel ineinander greifen, dass man auch beispielsweise bei der Input-Adaptierung eben den Einsatz, in bestimmten Situationen den Einsatz der Muttersprache auch zu Hilfe nimmt, um dann auch wiederum sozusagen der epistemischen Positionierung entgegenzukommen. Also ich hatte den Eindruck, das könnte gut ineinander greifen. Das ist der eine Punkt, der mir aufgefallen ist. Und der andere Punkt, das wollte ich dich fragen. Und zwar bei dem ersten Beispiel, Input-Adaptierung, Arno. Da hatte ich das Gefühl, dass die Art und Weise, wie er fragt, jetzt beispielsweise, wie er versucht hat, Verständlichkeit herzustellen in Bezug auf das Thema Weihnachten, dass das quasi unvermeidlicherweise in eine kulturalistische Essentialisierung, Homogenisierung, Stereotypisierung führt. Da wäre für mich, und ich kann mich erinnern, auf deiner allerersten Folie hattest du irgendwie auch noch den Begriff der Kulturreflexivität ganz kurz erwähnt. Also ob das nicht doch auch noch mal ein Kriterium ist, Interaktionskompetenz, wie kommuniziert man, wie macht man sozusagen Dinge verständlich, ohne aber in Unterkomplexität, Stereotypisierung, Homogenisierung zu verfallen, beziehungsweise wie kann man das wieder reparieren, wenn es möglicherweise in bestimmten Situationen nicht vermeidbar ist. Also da hatte ich das Gefühl, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen der Link zu diesem Thema. Mhm. So viel dazu. Super, vielen Dank für die zwei sehr interessanten und sehr unterschiedlichen Fragen. Also zur ersten würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich denke, das hatte ich auch kurz mit Ermächtigung der anderen Sprachen und so weiter angesprochen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, die vorhandenen sprachlichen Ressourcen zu nutzen und auch die Arbeit der Lernenden natürlich untereinander. Könnt ihr euch gegenseitig helfen mit euren Sprachen, die ihr kennt? Das ist ja nicht immer dieselbe Sprache. In dem Kontext ist es natürlich Spanisch gewesen und wäre sehr leicht gewesen zu sagen, weiß es jemand auf Spanisch, helft euch mal untereinander, weil Spanisch ja von der Lehrperson nicht verstanden wurde. Aber auf jeden Fall denke ich, dass auch über den Rückgriff auf die vorhandenen Sprachen, seien es Erst-, Zweit-, Drittsprachen, eine epistemische Involviertheit irgendwie geschaffen werden kann und auch eine Co-Konstruktion von Wissen natürlich. Ja, würde ich auf jeden Fall positiv beantworten. Und den zweiten Punkt finde ich deutlich schwerer, denn wenn man, wie hier in dem Fall sagt, in Deutschland, man feiert Weihnachten, ist es grammatisch gesehen nicht korrekt und ein Verstoß, sage ich jetzt mal, auf einer sprachlichen Ebene, der vielleicht nicht allzu große Auswirkungen hat, wie Verstöße auf einer kulturbezogenen Lernebene. Ich habe kein Rezept dafür. Es ist auf jeden Fall wichtig, und so würde ich das jetzt vorschlagen, genau diese Themen in der Lehrkräftebildung auch mit zu berücksichtigen. Und wenn es darum geht, jetzt sagen wir mal auf einer lexikalischen Ebene verständlich zu sein, weil das ist ja das, was er macht. Er schraubt es so weit runter, dass dann am Ende nur noch eine lexikalische Einheit, die aber nicht repräsentativ ist,
unbedingt, ja, oder nicht allein repräsentativ ist für das Weihnachtsfest, hier im Zentrum steht. Das müsste man auf jeden Fall bewusst machen. Und dann Strategien wie, naja, weitere Feste, weiterer Kulturen und so weiter hier erwähnen, gleichwertig. Aber ich habe da auch ich habe da jetzt kein direktes Rezept, aber ich finde den Hinweis sehr wichtig, dass man das kulturbezogene Lernen mit berücksichtigt, wenn man sich sprachliche Strukturen anschaut. Denn es Ja. gehört zusammen. Ja, Es ist auch Teil der Interaktionskompetenz letzten Endes, ne? Ja, genau. ja, genau. Ja, sehr wichtig. Ja, vielen lieben Dank. Ich hätte auch eine Frage noch, aber ich glaube, wir haben keine Zeit mehr und das können wir in einem anderen Raum vielleicht erklären dann. Ja, und nochmal vielen Dank auch Michael für deine Frage und die spannende Antwort auch. Und ja, wir sind in Kontakt und wir bedanken uns ganz herzlich für deinen tollen Vortrag, liebe Katrin. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte aus der Ferne und wünsche noch Ja, alles Gute für den weiteren Kongress. vielen Dank. Vielen Dank, Sehr, liebe sehr Katrin. herzlichen Dank nochmal. Danke. Herzlichen Ja, Dank. danke Ja, auch. ja. Tschüss. Tschüss. Listísima. Bueno, Si- bueno. si Cuando empezamos, dispongas, cuando sí, vos digas, profe. Ustedes me avisan si ya se conectaron el profesor Miguel Verón, la profesora Sara Concepción Chena, la profesora Emilia Espínola y la profe Angélica Otazú. Si están, Emilia entonces, Espínola está, profe, sí, señora. y de los que mencionaste solamente ella hasta el momento. Bueno, entonces vamos a me está diciendo el profe Miguel que en un rato más se conecta porque está teniendo problemas con el Zoom. Pues ya ven a Moyepe, y que tú, niña muñeca, pues no voy a dejar a Espino la enviar por ello. Bueno, vamos a presentar el tema que hoy compete al grupo del profesor Miguel Verón. Un momentito. Bene. Maite Rodríguez Pamabepe, depende, pues por ahí dando continuación a esta actividad tan interesante del Quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, vamos ahora al panel número 22. Upepe Oñemba Apota Coamba Ere. Ni Easa Oyo Apu. Tecotembemba Arandupu ni Monguetarán. La traducción, una estrategia indispensable en la comunicación intercultural. Este panel está organizado por el doctor Miguel Ángel Verón, la profesora Angélica Otazú Melgarejo, la profesora Sara Concepción Chena Centurión y también está trabajado por la profesora Emilia Espínola. Vamos a presentar brevemente a la profesora Angélica Otazú, que va a trabajar el siguiente tema: proceso de traducción en lengua guaraní a través del tiempo. La profesora Angélica Otazú es doctora en filosofía en el área de teología católica por la Universidad Libre de Berlín. Es licenciada en ciencia pastoral por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Asunción. Es profesora en lengua guaraní
por el Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Asunción. Es investigadora categorizada del CONACYT Paraguay. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología de la Universidad Católica. Es encargada de Cátedra de Ética y Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es investigadora de la Fundación Humanae. Su línea de investigación es Historia de la Evangelización de los Guaraníes y la historia de las lenguas autóctonas, particularmente la familia tupí, la familia lingüística tupí-guaraní. Algunas de sus presentaciones y publicaciones son las siguientes: Práctica semántica en la evangelización de los guaraníes del Paraguay, trabajado con el CEPAC. Transliteración del Catecismo de la Lengua Guaraní de 1640, también trabajado por el CEPAC en la tercera edición. Contribución a la medicina natural, Pojañaná, un manuscrito inédito en guaraní, trabajado en los archivos virtuales de la Alteridad Americana, en Buenos Aires, Argentina. La historia contenida en las palabras y su transmisión por la educación guaraní Kaiowá, en Protagonismo Indígena de la Historia, colección Educación para las Relaciones Étnico-Raciales. Es coautora también del Vocabulario Escolar Bilingüe Kaiowá-Portugués, con Fabio Concianza, Ivanusa da Silva Pedro, Luciana Aquino Concianza, Tania Fátima Aquino, Marildo da Silva Pedro y Andervio Martins. Con ellos entonces estuvo trabajando la doctora Angélica ese tema tan importante. Hoy nos presenta un tema bastante amplio, que es el proceso de traducción en lengua guaraní a través del tiempo. Brevemente, ella menciona estos aspectos dentro de este tema. La escritura en lengua guaraní se instituyó con la traducción. Por tanto, los primeros libros escritos fueron frutos de la traducción, cuyos temas se centraron en la enseñanza cristiana y los autores eran misioneros extranjeros. En este trabajo se pretende establecer los métodos de interpretación y traducción en la lengua guaraní desde los primeros ensayos y los tipos de traducción aplicados por los traductores, mediante lo que es la revisión bibliográfica y el análisis de documentos referentes al tema. También la comparación con los trabajos de traducción realizados hasta la actualidad. Además de los temas religiosos, los misioneros han abarcado la medicina, la política, pero desde la perspectiva europea. De este modo, para enseñar el uso de los remedios naturales, tradujeron recetas de otros lugares al guaraní, probablemente para suprimir la práctica de curación de los indígenas, que incluía ritos y danzas. De igual manera, procedieron con la organización política que, pese a la participación indígena, no guardaba mucha relación con la organización ancestral. Si ya está con nosotros la doctora Angélica Otazu, entonces vamos a escucharla. Los compañeros de soporte técnico, si me... Buenos días. Ya está con nosotros. Hoy mañana en video pensáramos, doctora Angélica. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Y es un privilegio que seas nuestra moderadora de Guapa y Terey. Mi cámara no me está funcionando, pero quisiera compartir mi presentación. Ahí estamos. Upei Xaramo, Xerembia Pope Xajera. Mami si ve ara ko abe hace. Xerendu lleva. Eñijendu ponan buscar. Oye, sabe. Oye, sabe. Proceso de traducción en la lengua guaraní a través del tiempo. Yo empecé a ocuparme en tema de traducción cuando trabajaba con el padre Meliá y después en mi tesis doctoral. Primeramente me ocupé sobre la traducción de temas religiosos, de catecismos, y
quise encontrar otros temas más de la época y lastimosamente no había encontrado. Yo era un poco más joven, no sospechaba muchas cosas, pero ahora después de más de 20 años de esos trabajos, también voy encontrando respuestas a mis preguntas y no solamente respuestas, sino también soy un poco más crítica tal vez. En el doctorado a veces uno tiene que ser más cuadrado también. Me parece que es en todas las áreas hay límites hasta dónde uno puede hablar. Pero como fui sí, investigando, encontré otras traducciones, pero que no fueron imprimidos. Entonces, como ya se mencionó en mi resumen, ¿en qué circunstancias se instauró la escritura en lengua guaraní? Es mi primera pregunta. Y somos testigos todos que la escritura inició con el propósito de implementar una nueva religión y por medio de la traducción. El trabajo más sistemático realizado por los misioneros mediante materiales escritos fue la cristianización. Y este evento trascendental coincidió también con la expansión cristiana o de la cristiandad. Y por eso se desperdició la brillante oportunidad de poner por escrito la sabiduría espiritual guaraní y además para hablar de temas religiosos se privilegió aquella de neologismos en vez de optar por la adaptación de los conceptos religiosos que nosotros tenemos en guaraní y los símbolos también. Y con el tiempo consiguieron realizar también impresiones a nivel local, ya en el siglo XVIII. Y a ese efecto, en las reducciones se creó la imprenta, que fue la primera en el Cono Sur. Y aquí tenemos un testimonio que las reducciones contaron con la primera imprenta fundada por los padres Juan Bautista Neumann y José Serrano, quienes armaron una prensa, fundieron los tipos necesarios y publicaron los primeros libros. Las impresiones se hicieron en Nuestra Señora de Loreto, San Javier y Santa María la Mayor. Todos ahora quedan, son de la provincia de Paraguay, de las reducciones, pero hoy día están en el territorio argentino. Y aquí está una foto de lo que fue la reducción. Esto es lo que hoy está en Loreto. Y las estrategias de traducción adoptadas fueron principalmente la traducción por equivalencia, el uso de hispanismo y también el neologismo, pero hay que tener en cuenta que aunque ellos utilicen los términos por equivalencia, también hubo una transformación semántica. Está utilizando, por ejemplo, la palabra hijo para denombrar Cristo, Jesucristo en el catecismo o en el cristianismo. Usa la palabra ta'ira, por ejemplo, pero que ya no significa un hijo de cualquier persona, sino está trasladando la misma palabra para denominar el Hijo de Dios, por ejemplo. Momento. Creo que estoy saliendo. No sé si está compartiendo. Está Sí, compartiendo, sí, ok. sí, En el sin ámbito problema. religioso, en los temas religiosos hay una tendencia del uso de neologismo, ya estamos diciendo. Y en otras áreas, sin embargo, se percibe un guaraní más natural y coloquial inclusive. Es decir, dependía del tema para adaptar el vocabulario a la cultura, a los símbolos locales. Los libros publicados responden netamente a la expansión de la cultura cristiana, como el catecismo monolingüe guaraní, que nosotros decimos de Bolaños, el buen uso del tiempo de José Serrano, guaraní es Ara Porú Java, sermones como de Nicolás Yapuguay, entre otros. Por tanto, los temas publicados, dicho sea de paso, no se inspiraron en la cultura guaraní propiamente dicha, sino en la cultura española y cristiana, que poco a poco fue solapando también las creencias de los indígenas. Aquí tenemos
el- la oración que figura en el Catecismo de Bolaños y que se imprimió en Nápoles en 1600, 1607, creo. Eh, este sermón de Yapuguay, sin embargo, se publicó ya en las reducciones em, en Santa María, me parece que fue, o San Javier, está aquí, San Francisco Javier. Eh, pero no se imprimió, por ejemplo, ningún texto mítico de los guaraníes que se entiende existieron antes de la llegada de los españoles, como lo que tuvimos con Aybura Prita recién en 1959, donde se recopiló los datos, los relatos míticos del hombre guaraní. Que bien hubiera hecho a la literatura guaraní si se aprovechasen desde aquel entonces las imprentas para hablar también de nuestras culturas. Esta es la tapa de Aybura Prita que se publicó en Brasil, en San Pablo. Quería hacer mención también del manual de medicina natural de 1725, aparentemente, porque es un manuscrito. En la traducción de temas relacionados a la salud se nota mucha naturalidad, más coloquial, especialmente en este manuscrito que se atribuye a Villodas. Eh, Sin embargo, su contenido es una compilación de recetas de otros lugares. Eh, Se puede ver por las plantas que se utilizan en México, como Michoacán, por ejemplo, y muchas otras plantas de, de España posiblemente, o lo que ellos trajeron. De hecho, hubo intercambio eh, con los guaraníes desde hace mucho tiempo, seguramente ya no podemos fijar. Se nota en las palabras y también en los alimentos, las palabras que los guaraníes ya iban incorporando, atendiendo también que guaraní es un término genérico. De hecho, abarca muchos pueblos, así como los quechuas hasta hoy día. Eh, pero me llamó la atención este material. En principio estuve muy entusiasmada pensando que finalmente plasmaron algo local. Sin embargo, el recetario, el herbario, se nota que también se trajo de otros lados y que se tradujo al guaraní tal como estaba en otras culturas. Entonces, este material tampoco me permite ver la perspectiva guaraní o la perspectiva nativa de de la formación. Y hasta hoy nosotros nos trancamos en eso. Seguimos traduciendo, no estoy en contra que se traduzca literatura, es muy bien, nos hace muy bien, pero lo que esto impidió desde un principio, desde mi punto de vista, es que pensemos nosotros, desde nosotros mismos y que aprendamos a crear, a escribir, a publicar desde la perspectiva más ancestral, más nativa. Es como si no valorásemos, no escribimos, sino publicamos. Yo también participé de muchas traducciones, inclusive de la Biblia, Don Quijote de la Mancha. Puede ser que hayamos logrado una traducción más o menos bien, pero tendríamos que procurar. El primer día de este congreso le escuché al ministro de Políticas Lingüísticas, estaba presentando el panorama de todas las publicaciones. Y ahí también se vio de que tardíamente surgió la novela Caladito Bombero, por ejemplo, y después de 40 años salió otro material, estaba diciendo. Eh, pero podemos contar con los dedos lo que nosotros creamos. Esa traducción no es tan simple. Si nosotros traducimos, podemos traducir Platero y yo y todo eso, pero no está captando, no es todo nuestro pensamiento. Y como que las traducciones, lo que importamos, materiales, sigue consumiendo nuestro cerebro, parece. En la dimensión política también podemos ver que la organización política cambió en Río de la Plata y en toda América, evidentemente. En la organización política se ha implementado
un sistema diferente al que estaban acostumbrados los nativos. No obstante, hasta hoy conviven el sistema implementado por los colonizadores y el sistema ancestral. No ha desaparecido por completo. El sistema ancestral se puede ver que subyace en algo, pero que no se fomenta ni en la educación ni se destinan recursos para investigar a fin de valorar más nuestra propia cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, que la introducción del corregidor de indios marcó una ruptura en el papel y poder de los caciques, dejándoles ese poco o mucho señorío que les había quedado a los caciques, según la expresión del jesuita provincial en su carta anual de 1639, se refiere a Acosta. José de Acosta, la decisión del virrey Velasco de disociar el título de cacique de la función de gobernador contribuyó también al descaimiento de su condición. En fin, el aumento del poder de los corregidores a lo largo del siglo XVII acabó de quitarles toda importancia. Eso es también a nivel político que pasó también en Paraguay. Al principio parece que tenía más poder, pero después se les fue desplazando. En cuanto a la dimensión económica y social, nosotros sabemos que en la mente tenemos muchos vocabularios que podíamos asociar, podíamos utilizar para el aspecto económico, pero se está trabajando poco. Sin embargo, podemos ver que hay intercambio de productos que posiblemente desde la época precolombina incluso. Se conoce el impacto económico y social desde el encuentro de los diferentes pueblos y culturas durante el proceso de colonización, pero también se ve que antes también ya hubo intercambio. Por ejemplo, los intercambios de productos, de plantas y animales. Nosotros tenemos en Paraguay los primeros neologismos precisamente con los nombres de los animales. Habíamos encontrado en un documento, me parece que era de 1538, que hablaba de novillo, que decían doví, por ejemplo. El idioma juega, de hecho, un papel preponderante en el ámbito económico. De ahí las nuevas palabras incorporadas, no solamente al castellano, sino también a lenguas nativas. Algunos ejemplos podemos ver el tema de tomate, que entró en diferentes países y eh, sabemos que la palabra viene del náhuatl, que es tomatl, y todo lo que se utiliza, aquí tenemos diferentes variedades. Esto está, ahí está su fuente. Eh, ¿Se te prendió? Yo aparecí, pues ya no. Eso pasó. eh, a- a- por ejemplo, el tomate tenía mucha variedad y a medida que iba madurando iba a cambiar de color, por ejemplo. Lo que nosotros más conocemos es este color. También conocemos cuando es yaku, cuando está todavía tierno, verde. En muchos casos las palabras relativas a las plantas y a los animales se conservan sin que se traduzca, especialmente cuando se conoce el origen geográfico del organismo en cuestión. Cuando la palabra original incluye un sonido que tiene que ver con la idiosincrasia también a la nueva lengua. Y como fue el caso de tomatl, que se convirtió en tomate, tomato, tomate, etcétera. Pero en italiano fue donde le llamaron de otra manera, que se dice pomodoro, pero se explica que es tomate de Italia, para Italia, ¿verdad? En algunas partes aparece también como aclaración la palabra tomate, pero no el original en náhuatl, tal vez por la falta de capacidad de pronunciación. No sabemos pronunciar muy bien. El nombre científico generalmente no aparece en las latas, pero sí se describe. Aquí tenemos una foto de un frasco de tomate en italiano. Es raro que ellos justamente acomodaron la palabra. Así como
batata, que parece que fue de América en muchas partes. Em, algunos utilizan, nosotros por ejemplo decimos papas, en alemán dicen Kartoffel porque entró por Rusia, por ejemplo. Y para ir concluyendo, en estos ámbitos, nos, a mí particularmente me preocupa que, que todavía no empezamos, pero por otro lado también tenemos este equipo maravilloso de Ibumara, y poco a poco vamos trabajando, vamos hurgando más también. Bueno, el contacto con la cultura occidental significó la interrupción del desarrollo de algunos elementos esenciales de la lengua, como la literatura, el vocabulario religioso y político en el contexto de la expansión colonial y misión. En la actualidad se han ampliado las estrategias y se supone que los traductores manejan el guaraní a la perfección. Es decir, ya poseen el chip que los misioneros no tenían. De hecho, traducir o trasladar los significados de nuevas palabras sigue siendo un desafío. La tecnología y con tantos temas nuevos que nos invaden, los traductores no tienen tanto tiempo ni para consultar a veces, y que la gente también a su manera va acomodando a su lenguaje. Eh, Sin embargo, la reconstrucción de la historia ancestral es cada vez más difícil por los motivos que ya se ha mencionado, aunque en la educación se intensifique la formación bilingüe, no se abarcan los aspectos de la cultura local, o sea, se abarca muy poco. Muchísimas gracias. Me he perdido. Buenos días. No sé si me escucha, profesora. Sí, yo le escucho. Bueno, genial. Yo me Porque no per... sé, Yo, sí, no sé qué usted... pasó con Zulma. No, yo Ajá. no soy Zulma. Yo soy Ah, una oyente nomás, ya pero la entiendo. conozco a Zulma Ya, ya. y la quería saludar también. Lo que le quería consultar es lo siguiente. Sí. Usted, primero también me gustaría que nos cuente un poco más de su paso por Berlín, porque yo estoy Ujú. en la licenciatura en lengua alemana, entonces, Ya, bueno, ya, ya. me interesa eso también. Ya. Pero por otro Yo lado, no sé si se compartió hasta el final lo que quería sí, mostrar, sí, porque se de compartió hasta el repente, final. ya, muchas gracias. Sí, en Y Berlín, bueno, sí, mi historia en Berlín. eso también, pero lo que en Sí. realidad te quería preguntar es, viste que vos hiciste bueno, un poco expresaste, ¿verdad? Que nuestra ancestralidad, digamos, ¿verdad? Los mitos y etcétera del Paraguay no fueron tomados en cuenta, digamos, por los misioneros, ¿verdad? Que más bien tradujeron textos cristianos, hispanos. Mitos de ellos. Exacto. Pero también le mencionaste a León Cadogan, ¿verdad? ¿Y Ujú. no podrías ampliar un poco más eso? Porque León Cadogan fue realmente el que hizo esa recopilación, ¿verdad? Ya, ya, pero mucho más tarde. Mucho más Y tarde, mucho claro. más Pero tarde en el sí, ámbito de antropología, no del ámbito de misioneros sí, ni de la iglesia. claro, pero Y él hizo ese aporte, ese ¿verdad? Muy aporte importante. Sí, maravilloso, sumamente sí, importante, sí. em, que está ahí, estamos tratando de trabajar, ahora mismo se está digitalizando. Resulta que la biblioteca de Cadogan había heredado al padre Melia, Ujú. y en el CEPAC se sigue trabajando con eso.
Este Genial. material nosotros decimos que son los guaraníes redescubiertos. Posiblemente son Exacto. guaraníes que se escaparon de las reducciones o los que nunca fueron alcanzados. Ya, Sí, sí, exacto. sí. Muy Pero, interesante. Sí, pero tenemos este, la certeza de que tiene mucho que ver con su creatividad, con su literatura. Es posible que ya hayan asimilado algo del cristianismo, pero no se trata de comprobar esas evidencias. Lo que Cadogan quiso hacer fue eh, hacer conocer y poner a disposición de los estudiosos de los temas y que realmente ha revolucionado muchas sí, cosas, porque a nosotros nos hacen creer que los indígenas, los mismos misioneros decían que son como niños, que no maduran nunca, que hay que enseñarle de forma sencilla. Sin embargo, cuando uno estudia esa literatura de Albura Buta, se da cuenta de la complejidad de su cosmovisión, de su filosofía y de toda la comprensión que ellos tienen de sí mismos, por ejemplo. exacto. Sí, Y y bueno, profesora, ¿y algo sobre Berlín? Porque no sé qué le sí, pasó a Zulma. Sí. sí. En Berlín yo fui becada, estuve allí desde el 2000 hasta el 2004. Me dieron una beca de ICALA, Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano, el Stipendienberg, y hago Sí. propaganda que ahora soy presidenta de ese consejo en Paraguay. Ah, qué interesante. Nosotros damos becas para ciencias sociales y humanidades. En principio era filosofía y teología, pero ahora se abarca también educación, trabajo social, Mm. etcétera. Mi nombre, Evidente. te cuento, es Ana Hempel y Ana yo me fui Hempelten. también, sí, me fui también a Alemania becada, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo, en el año 88, Sí, pero por el DAAD. Alemania Por, todavía estaba dividida. ¿En qué parte estuviste? exactamente. Yo estuve en la parte occidental, en Oh, Freiburg, siento. en Mm, Breisgau, ahí en ah, el ya, sur de ya, ya, Alemania, ya. pero Ujú. las universidades alemanas son realmente una cosa espectacular, ¿verdad? No, Re- re- o sea, sí, seguramente Berlín todavía más, tal vez, ¿verdad? Por más que Freiburg es muy antigua, es de las más efectivamente. antiguas, con Sí, Heidelberg es de las más antiguas, pero Berlín es, bueno, todo un, no sé, un símbolo, ¿verdad? Alemán. Pero vos efectivamente. estuviste en Berlín Occidental también, ¿verdad? En la Freie Universität, Sí, en exactamente. Allendorf, fue Sí, fundada no justamente cuando Alemania se sí. dividió, pero también podía hacer algunos seminarios en la TU, en la Mm, Humboldt. Y qué después hice genial. mi estadía en Kiel, ahí fui docente, Mm, bueno, en la romanística. Kiel tenía una cátedra de guaraní. Exactamente, exactamente. Sí, yo me Sí, acuerdo de y eso. pasamos muchos Sí, paraguayos por ahí. que muchos, exactamente, muchos profesores de guaraní Sí, estuvieron en Kiel. exactamente, con el Tal, profesor tal Tum. cual, tal cual, tal Sí, cual. Qué interesante. sí. A mí me... Maite Roreye, Baishapa, Hola, Zulma. Baishapa Anita, Sí, Aremanda yo 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 me sabe, alegro de o verte y anga escucharte ajeshantenderera. a la distancia, pero bueno, Mm. la técnica nos permite esto, ¿verdad, Zulma? Upeichaite, Anita, con ella fuimos compañeras en una maestría en ciencias políticas que hace Exactamente. mucho tiempo hicimos. Hace mucho tiempo, Zulma, exactamente. Ney, un gusto que estés compartiendo también con nosotros este Sí, espacio, Ana, yo aproveché entonces para... y estuve consultando y conversando Sí, un poco con la profesora. sí, Aproveché escuché. tu ausencia. Mi breve ausencia. Encantada, Ana, un placer. Bueno, igualmente, profesora, muchísimas Sí. gracias. Así, a través de Zulma, ya voy a tener tus contactos, entonces. Con Bueno, mucho gusto, genial. doctora. Sí. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. A William Gracias. de Ana. Ney, está también con nosotros, acá la veo a la doctora Valentina Carnese, nuestra directora del ISL. Estábamos compartiendo entonces las experiencias de la doctora Angélica Otazú respecto a la traducción y el proceso del mismo en lengua guaraní a través del tiempo. Daikwai, oivepa, ambo, oye, eva en apevarejewa, ambo dejar Angélica. En lo que tu ñambotu, jañajano, va por anduja, va oye, yapo. Mm. ¿Oye? Yo agradezco mucho por el espacio de poder compartir
y en estos días estoy también aprendiendo muchas cosas. Es muy interesante este trabajo. Mis felicitaciones aquí para la doctora Canese y a su equipo. Muchísimas Y gracias, doctora, por su aporte. Realmente nosotros apreciamos mucho el que nos acompañen, que contribuyan con nuestro evento. Le da mucho destaque y muy interesante también lo que estuvieron presentando. Agradecer también a la profesora Ana por las preguntas. Y quería comentar nomás que el profesor Miguel Verón está con algunos inconvenientes técnicos. Vamos a ver si es que podemos conseguir que se conecte. De todos modos, doctora Valentina, yo veo que ya está, por ejemplo, Emilia Espínola, que es del mismo equipo también de presentación de la parte de traducción. Y si le parece, podemos pedirle a Emilia que nos presente su tema y hacemos el debate respectivo también. Sí, por favor. Ya vamos a dejar a Miguel. Lleva. Vamos a presentar entonces ahora a la profesora Emilia Espínola. Ella es traductora, es intérprete y activista lingüística del guaraní y sus variedades, así como de otras lenguas indígenas de Ayala. Actualmente estudia antropología en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Tradujo al guaraní Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga y trabajó en un proyecto colectivo de traducción de los cuentos de los hermanos Grimm. Su enfoque profesional integra traducción y cultura, visibilizando lenguas indígenas en la literatura. Es docente en la Universidad de la República de Uruguay y en el Instituto Humana de Paraguay. En la Casa de Traductores Loren, traducirá al guaraní Cuarto de Despejo, Diario de una Favelada, de Carolina María de Jesús, para Edunila, editora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, y Heidi de la Suiza, Johanna Spiri. Entonces, así teníamos el breve currículum de la profesora Emilia Espínola. También es importante mencionar que el trabajo que hoy nos presenta la profesora Emilia se titula Traducción del castellano al guaraní, revalorización cultural y desafíos lingüísticos en la globalización. En este artículo se analizan los desafíos y oportunidades de traducir obras literarias universales al guaraní, lengua indígena de América del Sur. El objetivo es, sobre todo, promover la revalorización de las lenguas originarias en un contexto de globalización, explorando el proceso de traducción al guaraní de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga y el proyecto de traducción de Heidi de Johanna Spiri, partiendo sobre todo de teorías como la equivalencia dinámica de Nida, de Eugene Nida, de 1964, y el pensamiento fronterizo de Mignolo, del año 2000. Se examinan sobre todo las estrategias empleadas para adaptar elementos culturales y paisajes que no tienen precisamente referentes directos en la cultura guaraní. Los resultados muestran que, aunque existen desafíos bastante significativos, como la representación de entornos ajenos a la cultura guaraní, la traducción puede convertirse en una herramienta poderosa para el diálogo intercultural. La beca que obtuvo Emilia Espínola en la Casa de Traductores Loren en Suiza proporciona una plataforma para presentar estas traducciones al mundo entero, destacando el valor de la lengua guaraní en el ámbito literario internacional. Muy bien. Apunta un poco mejor ahí para que pueda ver. Sí, hace... No sé, tengo una interferencia. Ya cerré el micrófono, profe, de la persona que estaba. Bueno, perfecto. Disculpe. Bueno, entonces, esa es un poco la referencia respecto al tema que hoy nos presenta la profesora Emilia Espínola. Hoy mañana en Diveo Pecharamo voy a dejar a Emilia Espínola. Es en Duma voy a dejar a Emilia.
Temporalmente. Muchísimas gracias por la invitación al profesor Miguel Ángel Verón, a la doctora Angélica Tazú y a la compañera Sara Chena, que bueno, nosotros venimos trabajando hace varios años ya desde el instituto y la Fundación Iguimara en las traducciones y también a partir de los seminarios de traducción que se realizan desde la institución. Así es que agradecida y a ustedes también por el espacio para compartir con ustedes nuestro trabajo. Awuyete. Nei Aisha Ukamita se pantalla, ya Ikatupa. Oye guapa. Oye guapo, nada, Emilia. Nei Awuyete. Hande eres ahueya, coacote imagina, era traducción del castellano al guaraní, un puente cultural en la era de la globalización. Añete japeche amoiana curi portugués a veishere saray, porque se amba apoa veijina portugués nive. Castellano, portugués, guaraní. Y así, entre los tres idiomas estoy haciendo una mistura ya. Eso fue. Entonces, lo que yo encontré interesante para compartir con ustedes, oye, ya me llamo Michero, vea. Para no que se puede, porque la traducción entonces del castellano a guaraní representa para nosotros un puente cultural en la era de la globalización. Cuando internet pepaiteo y la cosa o herramientas, tecnologías nuevas que estamos aprendiendo a utilizar. Y eso también nos facilita la comunicación entre las culturas, entre las lenguas. Ha abei ombo japeñan debe oír respeto a comprensión entre nuestras culturas. Yepa manda ya ikuai va cueco anga ya ikuave ya hau esa cabeo joven debe va ere pa ambua oñe petein laya va ere pa ñande Paraguay peñañe otro laya Brasil pepan va ere oñe ambuelaya apecha amba apua vei guaraní cayo guandive matoroso surpe apepe ñambue y mía veñan de guaraní paraguayo upe guaraní jacuera oñe eva. Entonces, para nosotros desde el Instituto Guimaraí es fundamental demostrar que la traducción es una herramienta muy valiosa en esta era, Yepa, para facilitar la comunicación y el respeto hacia todas las culturas. ¿Qué más les puedo decir? También representa una importancia cultural. Al ver por ejemplo, hablando de traducciones universales, ya Sháramo, Don Quijote de la Mancha, ya Sháramo, Caperucita Roja, Pulgarcito, Guaranime, estamos también sintiéndonos parte de esa literatura universal, Ayepa, al ver nuestra identidad ahí plasmada en esos textos, por más que no sean originales nuestros, pero sí podemos demostrar que es posible leer esos trabajos en guaraní. Entonces es fundamental, por ejemplo, en nuestra experiencia con mi compañero Diego Barreto, por ejemplo, el libro que publicamos el año pasado de Cuentos de la Selva, participó en el programa, está participando en el programa Ñeeru del Ministerio de Educación de Paraguay. Entonces para nosotros es un paso fundamental llevar esos cuentos a las escuelas para que los niños puedan ver que su lengua está viva, sigue vigente y puede desarrollar esos cuentos en guaraní. Entonces para nosotros es muy... No sé por qué te aparece este mensaje acá. Disculpe, hay una interferencia, creo. Ahí está. Entonces... El soporte técnico, si nos puede ayudar. Oima, Emily. Oima, ahuye. Entonces, para nosotros es muy motivante ver que nuestros trabajos van tomando una relevancia para nuestro país y para la región también. Y a través de eso promovemos nuestro patrimonio lingüístico para las nuevas generaciones.
La traducción del castellano al guaraní y también al portugués, a yepa, enfrenta varios desafíos, como dijimos recién, muchos desafíos. Existen diferencias en la estructura gramatical, no es lo mismo decir me duele la cabeza que xeacarasí, por ejemplo, porque la estructura del castellano es diferente al guaraní, lo mismo que en portugués. El vocabulario, las expresiones idiomáticas, las equivalencias directas, a veces no tenemos equivalencias. Entonces, en ese momento los traductores debemos ser creativos y sensibles, debemos conocer tanto la lengua de partida como la lengua de llegada para poder lograr, perdón, para lograr una traducción lo más fidedigna posible. Y en este aspecto me gustaría compartir acá, no sé si puedo, a ver. Entre los desafíos, entonces, tengo aquí que Eugen Nida menciona, nosotros estudiamos en la carrera eso, y Eugen Nida menciona que para una buena traducción, hablando de la equivalencia dinámica, se debe lograr que el receptor de la lengua de destino tenga una experiencia y comprensión similar a la del lector en la lengua original. Lo que les decía, debemos conocer la lengua de llegada como la lengua de partida. Y las características de esta equivalencia dinámica que menciona Eugen Nida es que prioriza el sentido y el impacto sobre la fidelidad literal. O sea, esa idea principal que el autor quería transmitir es lo que el traductor debe lograr transmitir también. Adapta referencias culturales, frases idiomáticas y expresiones para que sean natural y significativa en la lengua de meta. O sea, lo mismo que significa ese símbolo ya de Chupé que representa en la lengua de partida, también debe tener en la lengua de llegada. Y también se basa en una comunicación efectiva con el receptor final. Como ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, si en inglés tenemos el Señor es mi pastor, vamos a traducir directamente al castellano. Un texto original dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Una traducción literal al guaraní podría perder sentido en una cultura donde los pastores de ovejas, ya el rebaño que maneja el rebaño, no es muy relevante, no es una figura común. Entonces, en ese momento, Nida sugeriría buscar una imagen equivalente, culturalmente significativa, por ejemplo, un guía espiritual, un líder comunitario, un chamoy de algún tecojá, para lograr el mismo impacto que tiene el mensaje original. En cuanto a la equivalencia dinámica de Nida. Con respecto al pensamiento fronterizo de Walter Mignolo, él dice que es un concepto clave dentro de la teoría decolonial. Entonces, desde los márgenes de los sistemas de conocimiento dominantes, como el eurocentrismo. ¿Cuáles son las características de este pensamiento que menciona Mignolo? Que considera la traducción como un espacio de negociación cultural entre epistemologías diferentes. O sea que, eso que les mencionaba recién, desde los márgenes de los sistemas del conocimiento dominante. Resalta el valor de las lenguas y saberes indígenas en la construcción de un pensamiento alternativo crítico y aboga por un diálogo entre culturas en igualdad de condiciones, desafiando la hegemonía occidental. Como ejemplo, les puedo mencionar que traducir obras literarias al guaraní desde un pensamiento fronterizo no solo implica adaptar el texto, sino también reconfigurarlo desde los valores y cosmovisiones guaraníes, dándole una nueva vida en un contexto diferente. Y ahí creo que puedo cambiar la presentación. Ustedes me dicen si se ve otra página. Sí se ve, profesor. Voy en tema. Entonces, aquí les quiero mostrar, por ejemplo, las adaptaciones que yo hice en Cuentos de la Selva. En uno de los cuentos, Carumbé Guazú, la tortuga gigante.
Hay una parte en donde el narrador dice que cada mañana la tortuga salía a buscar comida para su amigo. Y ese cada mañana yo pensé, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo un guaraní hablante, un paraguayo lo diría? Y muchas veces en mi familia yo escuchaba esa frase diciendo, ñande yara oituko e. Ñande yara oituko e significa que es un nuevo día. Entonces, yo, con la intencionalidad de introducir la cultura guaraní originaria, cambié ese ñande yara por ñanderu. Entonces, ñanderu oituko e Jacarumbe, Ose, Oyeporecate, Tembiure y Ñanguirú, Menguará. Ahí es donde entonces mi intencionalidad, tanto para lograr la equivalencia dinámica, como para poner a la vista, ¿no es cierto?, en reconocimiento la lengua originaria y la cultura originaria, utilicé la palabra ñanderu. Mismo para el que conoce, tanto como para el que no conoce. Entonces, crear esa curiosidad también de decir Maiko ñanderu y que explore un poquito quién es ñanderu. Lo mismo hice con Arará Peró, el loro pelado. En ese cuento, el loro tomaba té con la familia. Jañandé paraguaype, da ya guazú y la té, ya hube cocido. Entonces, en vez de se tomaba el té, llamoí oye cocidea. Entonces ahí fue que pensé como un paraguayo. Ayepa en la cultura paraguaya el cocido es más popular que el té. Lo mismo hice con la utilización de sinónimos, palabras que ya fueron creadas, por ejemplo, los neologismos como puao para media, y así tal cual como la gente utiliza también ñañemo media, por ejemplo, añemo media, ta, shero, En ese caso utilicé también muchísimos sinónimos. Utilicé como la gente lo dice comúnmente y utilicé los neologismos para ir enriqueciendo también el vocabulario del guaraní. Lo mismo con espejo, por ejemplo, amañá espejo, ja y tanguesha, que es el neologismo que se adaptó para espejo. Bien, vuelvo a mi presentación original. Entonces, en cuanto a la globalización y la interacción que está teniendo el guaraní con otros idiomas que tienen más llegada, más traducciones, ya chupé, también tenemos herramientas nuevas que nos van facilitando, y acá voy a dejar de compartir para mostrarles una de las herramientas que yo utilizo. A ver si puedo mostrar mi pantalla completa. Compartir mi pantalla. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, un programa, un software que se llama MemoQ, en donde uno puede trabajar las traducciones. Y este software es muy valioso porque tiene el guaraní incluido. Y acá están mis proyectos, por ejemplo. Ustedes ven el porcentaje de avance. Se pueden ir creando desde plantillas o desde cero. Es muy fácil de utilizar y lo que hace es, les voy a mostrar acá, por ejemplo, cuarto de despejo que estoy trabajando. ¿Se puede ver la pantalla de la aplicación? Sí, se puede. Ya, Emilia. Excelente. Entonces, este, por ejemplo, es un proyecto del portugués al guaraní, en donde lo que hace este programa es dividirlo también en dos columnas y lo divide en fragmentos, en segmentos, perdón. Entonces, cada párrafo, cada idea que se divide por un punto aparte, el programa lo toma como segmento. Y entonces también es mucho más fácil traducir la idea, traducir el mensaje que quiere transmitir el autor original de la obra. Ahí entonces no caemos en la traducción palabra por palabra o la traducción literal. Y también lo que facilita este programa es que va creando memorias de traducción y base terminológica. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, esos porcentajes, 73%, 69%, 100%, esos porcentajes me van mostrando las coincidencias de palabras que yo ya utilicé. Si yo ya utilicé, por ejemplo, arabó, apuá, yasupocoy, entonces ya el programa identifica y me dice que hay un 73% de coincidencia en esa frase.
Lo mismo si tiene una coincidencia del 100%, ya directamente me crea la traducción automática. Entonces son herramientas que nosotros fuimos descubriendo durante la cursada y que son muy prácticas al momento de traducir. Cuando uno tiene muchas cosas para traducir, por ejemplo, esto facilita muchísimo y tiene muchas entradas, como les dije. Entonces dejo de compartir esto para mostrar que tenemos herramientas y que el guaraní se adapta a esas herramientas. Vuelvo a compartir mi PDF. Ahí está. Bueno, esta es la tapa del libro, ya supe. Globalización, ahí estábamos. La educación y la traducción. Para nosotros, como les mencioné, la educación juega un papel fundamental en Paraguay, ¿no es cierto? Fomentar la enseñanza en ambas lenguas va a ayudar a fortalecer nuestra identidad cultural y garantizar que las futuras generaciones sean bilingües y culturales, que aprendan tanto la lengua y la cultura. Anilla putayepe ñañe guaraní pero escuela peyeunte, colegio peyeunte, yajara ñañe guaraní o cajare, ñanderoga pe yaja ve cine jape ñañe guaraní mitaja puajucuera ni ayepa. Entonces la educación es una herramienta fundamental también para y la traducción. La tecnología y la traducción también, con el avance de la tecnología, nos facilita la traducción entre las lenguas. Por ejemplo, ahora tenemos la inteligencia artificial, tenemos prototipos de traductores automáticos en Google, por ejemplo, que ya no son 100% ya supe equivalentes o no, todavía está en proceso de desarrollo, ayepa, pero ya vemos que se puede lograr. Y ahí es donde la cultura juega un papel fundamental para tener esas traducciones culturales. Cuando colocamos una frase, por ejemplo, del castellano, que en el guaraní se va a interpretar de otra forma. Ahí siempre nosotros en guaraní depende del contexto. Entonces ahí los traductores tenemos vasto trabajo para crear esas bases terminológicas para las traducciones automáticas. Ejemplos de traducción. Bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, el resumen de la obra de la biografía de Quiroga, por ejemplo, que tengo aquí. Cómo yo lo fui adaptando, cómo lo diría un guaraní hablante, por ejemplo, en castellano. Y Horacio Silvestre Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, República Oriental del Uruguay. Ha pensado guaraní me ha eche taba Salto, Uruguay netame, y catú Salto taba pea veía, yepa. 31 ya se puede 1878 pues y Arapal Horacio Silvestre Quiroga. Las tragedias marcaron la vida del escritor. O sea, ahí yo comprendí, o sea, según las lecturas también que hicieron mis compañeros traductores, se entendía de que la vida de él estaba cubierta imitando idea. También otra de las particularidades, una traducción, por ejemplo, que hice, ya instalado en Buenos Aires, publicó Los arrecifes de coral, poemas, cuentos y prosas líricas de gusto modernista, seguidos de los relatos del crimen del otro, por ejemplo. Apuepe Amoiche, ya instalado en Buenos Aires, Amoí, Upey, Buenos Aires, pema. Añante guaraní hablante, llevaña y cumbuña, entendé que ya éramos Buenos Aires, pema, Paraguay, pema, que ya estaba instalado ahí, lleva. Y así esos pequeños ejemplos que quise compartir con ustedes para ver cómo nosotros trabajamos al momento de la traducción, sin caer en la traducción literal ni el calco sintáctico, porque esa antes ya tradicional veí estructura del castellano, ña pensar yo el castellano. Entonces, ahí también es muy importante tener compañeros, amigos, lectores del guaraní y que sean también guaraní hablantes, que tengan
un conocimiento de la cultura. ¿Para qué? Para que nos ayuden a leer esas traducciones, a ver si él lo interpreta de la forma que yo lo interpreté. Eso también es muy importante porque antes ñandente ñantender amo peña moñe asaba upecharon doico y hay que pensar también en el público objetivo, para quién nosotros estamos traduciendo. Ayepa, si estamos traduciendo para académicos, bueno, la mayoría de las palabras lo van a entender si hablamos en términos académicos, pero si es para un público de hablante común, por ejemplo, que habla más coloquialmente, entonces hay que tener siempre en cuenta para quién va a ser nuestra traducción. Para concluir, entonces, para no extenderme mucho, la traducción del castellano al guaraní para nosotros es un proceso vital, guaraní, castellano, portugués, ayepa. En la era de la globalización, no solo actúa como puente cultural, sino que también promueve la diversidad y el respeto por nuestras diferentes identidades lingüísticas y todos debemos formar parte de este proceso. Yo estuve trabajando como les dije, con comunidades Mbugá guaraní en Argentina, ahora trabajo con comunidades Abá guaraní acá en Brasil, en Paraná, y estuve trabajando con la profesora Graciela Chamorro en Mato Grosso do Sur con los guaraní Kaiowá, y también haciendo traducciones y adaptaciones culturales. También les quería mencionar que en algunas de las traducciones nuevas que estoy haciendo del portugués al guaraní, yo les pregunto si ellos quieren un guaraní paraguayo, si quieren una mezcla entre guaraní indígena y guaraní paraguayo, o si quieren guaraní mbugá completamente, por ejemplo. Eso es bien importante y relevante para los hablantes de esas lenguas, de esas variedades. Así que bueno, no sé si tienen consultas. JEBT, AUYBT, aquí les dejo los contactos del Instituto de Wimarae. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos el correo y también tenemos la página web del instituto. Así que están todos cordialmente invitados a estudiar con nosotros la carrera de Tecnicatura Superior en Interpretación y Traducción Guaraní-Castellano. JEBT. Muchísimas gracias a la profesora, entonces, Emilia Espínola, por el material tan interesante que hoy nos presenta. Auyebete debemos dejar a Emilia. Debemos sacar en Baiseitepa, porque ese es una cosa, a Sarejewa. También habían botetán. Seguidamente se encuentra ya con nosotros el doctor Miguel Ángel Verón. El doctor Miguel Ángel Verón es escritor bilingüe, castellano-guaraní, guaraní-castellano, traductor público, docente e investigador. Es profesor, licenciado, magíster y doctor en lengua guaraní por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tiene 30 años de experiencia en la docencia, en el nivel medio y superior. Es docente de grado y posgrado en universidades públicas y privadas de Paraguay. Actualmente es director general del Instituto Técnico Superior Estudios Culturales y Lingüísticos de Wimarae. Ha sido director de la Dirección General de Planificación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Culminó el doctorado en Traducción y Ciencias del Lenguaje en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní, ganador del 5º Concurso Nacional de Ensayos 2019, organizado por la Secretaría Nacional de Cultura, con un ensayo escrito en guaraní. Es autor y coautor de 10 libros. Artículos suyos han sido publicados en libros y revistas especializadas en Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, España y Estados Unidos. Hoy nos presenta el tema la traducción, una herramienta para la normalización de la lengua guaraní en Paraguay. Esta ponencia se va a abordar, en esta ponencia se abordará el papel de la traducción y la interpretación para el desarrollo formal y funcional de una lengua, en este caso la lengua guaraní en Paraguay. Se va a abordar también diacrónicamente experiencias y estudios de la traducción en el país
y los desafíos a los que se enfrenta la persona traductora en el momento de realizar interpretaciones entre dos lenguas tan distintas estructural, cultural y filosóficamente como lo son el castellano y el guaraní. Ya putamos pensar a Hendú, Boejara, Guajara, Téntico Ayara, Miguel Ángel Verón Gómez. Les recordamos a los que nos están viendo a través del Facebook Live y también a las personas que están conectadas en el Zoom, que nuestro panel número 22 va hasta las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Voy a dejar a Miguel Verón en Yehendum. Vai sabau pesaramo aleko poape alao I aña ata apa au pepe mohara. Aguye doctora Canese pe yepe ponente ko Amanda Yeguazú a Yaro Juri a lingüística aplicada catuñico te teri Paraguay pe paramo tu sei teri ma doctora Chena y se ve no un hein ho a ha e mo ni eta kuri oi pe tei mo uprusu pe tei novela era Bashiru. Oye, ahí va castellano, guaraní, entre portugués, a Colombo, Yerejina, portugués. Añe te ape hendu se apañó ahí mi curé que hanwa hendu doctora Angélica pe ahí shawara ape mojara Emilia ahí oño morandu a curen die ahí o mo oren die y que tu hare mu ahem bia po oye cuaba mojara pepe chocaba Oye cuaba mojara Miguel se mi tande o muy pa sego co sunsa y ahí poruja hay que ver ese apañó ahí pupe oye cuaba por se mi de la ocu ecuata va a ser nei Pepe pa hasa mojara Oasa. Ni asa traducción e interpretación. Ahí ella cuando peñi asamba tu sitrio lleva éramos interpretación éramos traducciones pe interpretación muy de guarema lleva ñañi o guaraní sea pensando ayer podemos que están de mene guaraní o un bobo mi putagua y menes estado ya cañi a Sahara va eres guaraní oye purure lengua franca éramos esta pueblo nivel hoy mire esta tapisha amba oya pova umaya Katu umi oñe pirú a cueo ahí peamos dejar Angélica ve oñe imagina pa y se cogina Luis de Bolaños se guaraja ahí que tu ina pe ni a Sahara Yaría lleva o muñe pirule o prio y beba vuelta pisa o ahí javei o muñe a saco u allí para que tu pepe se cuarta o pa nunca tu pa o pegua haye kwasa y oñembo ni asa we uma vez habi ko anga pe venda y gente iteriva katu o ibe ma pe pe tu si teriva eva pepe de moi te bimo imbu instituciones era mora on ba po pe traducciones a no ba po era mo ya po a lleva habai se ve tu pao católico pe tabe on ba po pe biblia misa o mía sacramento fuera ahí me voy a secretaría pero yo presidente de la conferencia, Dios me invitó explicó para Paraguay, yo me invitó de Sacramento, mía Guaranime, pura hey, a ver, Ministerio de Educación y Ciencia, ando ya podíamos acá, ya poca, aprender a cosas poco, cuando íbamos a dar más, esa pa, oye, pregunta TICS, Ministerio de Educación, oye, voy a llegar a que Guaranime, a ver, gente interite me poco como Guatá Paraguay, en Guarasambu Jara, a ver, Guaraní, Ñere, Cuapamé, Ateneo, a los grupos acá, y a Samaratón, tal te intentan de cacuadas, esa tapisa colegio yo gaja en bien pou pesa de una uni jaurea de y para no le reño y vivero ni a política la mo proy por uyo yape guaranija castellano pe te política olerón boguataba ja un pesa lupiro y puro tenipe traducción a per 2008 per primer informe de derechos lingüísticos jaro ya po pesa ya paro mocoijo huepe peteime guaranija castellano lo ni aro y por uyo ya estate mismo imputi ahora no es revista o mía de ironía a hoy puruyo ya pe guaraní a castellano ni a castellano esta tapiza se hace cual o moñi a sábado hubo se mandó a hacer caraí de cula rosa feliz de guarania con este milón y a cuendi y ore feliz de guarania en día está tallero ya por más San Lorenzo y ore va ese pues ya está la blanca como la nieve a nieve con el pie Paraguay ve Ajá, y monotiman de juicia, y man de yute la cambu, umia ina pe monotiman y deben guaraje, hija, entonces pe, va esa po mo jape, cara y ruitorga,
Pascual Duarte de Covescue, mira que la llamó la familia Pascual Duarte, Dionisio Gauto, Carlos Martínez Gamba, Mariano Celso Pedroso. Se mandó a ese ahí, Naña Ningüera, eh, Angélica, Miloña y allá. Esa papel traducción. Será guape pura hey, pa ia que Mariano Celso Pedroso, Monseñor. Este interior mi pura hey, oye, cuava tu paope, católico, peja, como diría, Señor, pea allí Emilia Hayacue, Señor, me ha mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Señor, después la guaranime. Señor, de concepto europeo. Hija hande serejere ma evo pucabu perema serera. Haupetebo segara se llaman en nive aye hoy más llave. Pea te tembia poco ne ponaba pescador de hombres. Tu pavo pues yo pura jeiva, como lleve a guaranime. Mariano Celso Pedroso, Tadeo Zaratea, Lino, Feliciano, David, Galeano, Gregorio, Ñaneino, Susi. Aparezco ahí la Susi, le envía porque y Yamilla a veces Pedro Páramo. Jaeo nos era muy te, Cuña Carejica Tupiri, Ñaneino, Mario Rubén Álvarez, Moncho Azugada, Abeí, Mauro Lugo, Paí Alberto Luna, Abeí, Paí Arnaldo, Domingo Aguilera, Cristian Ojeda, Abelardo Ayala. Se me güey, te voy a vos era Zulma, Abelardo, me voy a o voy a sacar Secretaría de Políticas Lingüísticas, artículo científico. Hay por puta, ahí se ya cacuaya, jao. Angélica Otazú, Apemos Jara Emilia, Uber, Benítez, Matías Medina, Juan Felipe González, Ega Rolón, Estela Trinidad. Jaja, te interita, pisa y que tú ya le mando, está llegando, ya le mando a PT, y que tú ya está por Cuba, vuelve a llevar. Ata bisa se va esa bomba a pua ubu ha está tembe pokuemo o hejaba. Vale pa tu sama Ahora ni bisa ye tere yo pe nyamonye e asa anye de hapo je ha yo isa yo. Tu pao pe guapo y vea. Se mandó a ver doctora Canese Ramoy, Caí Alquímedes Canese, está se jama a en die. Cuña caí no está mena. Mi habita bisa que tu puliga que ahora ni me se está jama a en die. Te conté, esta veo hoy. Ni Hazares Jae, Yandeika, tú yareco, traducción Lupibe, yareco la cultura universal guaranime. Jae, ya hipotáramo, ni te jape guaraní o cacuá, ni te jape ni cote teripe, ni Hazares. Seramo la traducción a PTI, pues yo apu PTI herramientas de cacuaba. Y que todo esa ya gente llorar, ni cacuape, ni corpus. De planificación formal, y eso es Caray Cooper. Upesan de ABI, Peñe, oye, Puruspe, planificación del estatus o planificación funcional, y eso, caray, Cooper. Pues, cara Miguel, Sí. Roñi, yo cose misa, pues, ahí te. Opa, joya. Nani. Y que tú, hemos mucho miedo, tú tenías. Shemo Marandu, Gina, Cara Valentina. ¿Te Pues puedes extender 10 minutos más, profesor Miguel, correcto. respecto a tu tema? Estoy saliendo de una gripe muy fuerte, probablemente ya el peso del año también. Entonces, por ahí estoy tomando agua. Gracias, profesora. Entonces, ya que la doctora Chena no pudo estar, o puede ser que entre, pero el tiempo ya acaba también. Además, esa año evo umana un lejero ni a roñe pino vive más roñe lo moñe y asa. A pues pete ganan du caro huerecoba pete investigación lo ya puedo que con así ni a pepe no sé que pete castellano versión de guía. Va esa paro moñe y asata cuando dejar Mauro ni vegetal bajo a lo huereco guaraní castellano la lleva. Orere cuaco guía cuaco ba isa pa lo moni asata ko ore lo ikuru mana me lo moni asa wa o paisa wa texto peamos dejar malo lu ni lo mosako iyo que con ite pe lo ikuru ko anga de ahí ya le coma ape Secretaría de Políticas Lingüísticas Academia Nojea ahí pa jua yo la aba hina ne sam juta y que toma esa ya esa pe ba esa wa guaranipa pe ale avión con ite Emilia ba esa wa guaranipa jay poluta pe lo moima ore cuatia peja pe ariromba apolo yuga yiba gesta tembia pues pero mo saco email penguara Secretaría Nacional de Cultura Comisión del Bicentenario pues este interei
aranduka rombojere. Ayer era momia pepe hacha ne poi virua yo. Era Mauro, Matías, mi dive estar moñe asa. Alupio y proyecto de ley rombojere a cuadri guaraní me contra toda forma de discriminación. Apeo y guaraní me apeo y castellano que pensaron no jero yugo. Oe apeadero ya pojara muite Mauro dieron bote cuaco traducción. Cuaco aranduka con 500 páginas. A. Pluralismo jurídico manual para la práctica de la justicia intercultural. Romoí guaraní me leyman madepe guará aranduka oye güero guatá jamuate coyoya ubipora arandupieta aputebe. Antes me pone que cuaga upesaramo oromo guataba cuaro ya poco y fundación Conrad Adenauer penguara. A o ukuri jacuera bueno jacuaco aranduka se Paraguay be. Jacuera Bolivia güey, Colombia güey jaukuri o bueno Paraguay be. Además, huesa peibu pemba esa pro moñi asata peorero y purú y que toda huesa hoy me la eva o moñi asaba hoy cuamba esa polla poara. Además, huesa pepe documento y pepe cuatio y cuaco aranducamo. Hoy me era montapizado y potaba con aranducamo dejar a Zulma hoy invité gratuitamente donde ya me eso internet. Tena oye lure sebe era vos a puto mo ina kwa. Hoy invité internet coa veí con Mauro. Kuavi hoy internet en Bajara. Ahí por ahora, ya cagua y mise, ya criticase na y Mauro hace lo moñe por ahí, por moñe esa por ahí. Kuavi internet de que tú ya bowe ya ma ese. Y que todo esa viña esa y yo ma esa paña va apoya yo. Ese cuando hay doña Emma vi Emilia ore apu ore ve curi roñe pero y epe ni asa. Ma Bajara sul ma llamba apon are le lengua ya bueno ya wa se mando asa y le y pu aguasúa. Como ni esa hawa. Ya po mi proyecto ya moñe el agua ya moñe esa agua ni me ya traducina pepe hoy me lo viste más po ya pota. Hawa isa se ve u anga guara este telita piso mi que todo ya po ya ca cuatro y sa mi ala. Hau mi aqua peculiro mojeño y pe carrera de técnico superior en traducción e interpretación castellano y guaraní. Apemos a Emilia omo abacue. Javeiro mojeño y curipe carrera de traducción e interpretación de lengua de señas paraguaya a guaraní y castellano. Pea cuando lo huele cota PTI promoción y bajo pega apeo ipe carrera lo dije a lombo jovaque castellano y guaraní caraí felia guaraní y hay que conocer ya cuál pe guaraní genio va el papel como PTI bajo como ambuea pe guaraní me haumieron y han veinte pe carrera pea pe lo huelo y qué cuando un poco va el acá pea pe mo decir pe carrera de traductología. Entonces, eso lo moca tu purita, pues te tapice que todos los moñes asa o paisa guayes ahí, pues, taja mora, mi cuadres, gua ciencia, ni por ahí pure, o paisa guava, y que todo esa, el hoy tuvo Paraguay, pues, o pepe guaraní, guaraní, y que todo eso, cacuá. Además, esa, guaraní o cacuá, guayere cuá, o paisa guayes ahí, pues. Amboe Aripe, no Aripe, me metí filósofo, Cacu Peguaje, hice profesor, Yambo Hasamina la Guaranime, Platón. Eso peco 24, pe jubilata, 25, vega tuya guapuisuba. Y por ahí te hará Platón, umía ya ñamoñe Guaranime. Y por ahí te grandes pensadores, Rousseau. La República de Platón. La República, anda y con ese mundo. Ahí más era nunca, se pea, era nunca, eso pe, talle jubila, mi no, pe, llamba, puede ser. Y vale paña esa pembo siria lleva cuando el TPB empezáramos formamos traductores e intérpretes del guaraní al castellano, castellano guaraní como lenguas oficiales y como dije de estas lenguas también o de estas lenguas a la lengua de señas paraguaya. Nuestro objetivo, nuestro sueño es que en un tiempo no tan remoto podamos también tener traductores del guaraní al inglés, del guaraní al portugués, guaraní a otras lenguas internacionales y por qué no también al guaraní a lenguas indígenas de acá de Paraguay o del continente. Y esto que decía, 2 décadas atrás teníamos dificultades enormes para la traducción, los 15 años atrás, 3 quinquenios atrás. Y yo creo que hemos avanzado.
ya que hay pocos avances en el Estado, Ministerio de Educación mismo, la Secretaría, el Estado en general, las gobernaciones. Entonces nosotros creemos que es fundamental e indispensable el trabajo de los traductores y la traducción misma. Hasta ahora formamos traductores y traductores orientados a textos académicos y literarios más hacia esos ámbitos. Por ejemplo, ámbito del derecho. Hasgi, ojo más del campo social y de derecho. Hasgi, estaroña canyoca, maulon divero, mollere pajama. Y esta carrera o estas ambas carreras de traductología se orientan hacia el activismo lingüístico, tanto para la defensa de la lengua guaraní como también de la defensa y promoción de la lengua de señas paraguaya y de la diversidad lingüística en general. Cuando este pero eco irundu por si lo como 50 traductores europeos, está como con el omba apogina ni asape ambo en baepe apete iba con este ye eso calculimos a la Emilia a olemo a catujario pesáramos a ombo guastape a opamba hoy cua pues que podemos decir el pimento soy puro ojo los que han terminado la primera y la segunda promoción crearon esta asociación de traductores e intérpretes y creo que esa organización es fundamental, especialmente para capacitar, actualizar, que pueda integrar la asociación, puede integrar otras asociaciones macros a nivel América, a nivel mundial, y que podamos saber un poco qué está pasando fuera del país en este mundo o en este campo de la traducción. Y decía que tratamos de que todas las publicaciones, es difícil, pero tratamos que todas nuestras publicaciones sean bilingües, guaraní castellano, porque para ello hemos nacido. A motivo más, lo de Orepe, ni a sape te pollo a punde cacuaba y que todo ese, oye, purupe, ni se la pea poco, o sea, PTI, herramienta para la planificación, la política y la planificación lingüísticas. Guaraní oñemo barete jama, estado vive, oñemo va, pobana, oñemo ñoivo, ni a samo decir. Y en Tebará, Universidad Nacional de Asunción, doctora Canese, ya pensamiento y carrera de grados de traductología, guaraní, castellano, inclusive otras lenguas. Juan aprende ya le carrera de grado de traducción. En los últimos tiempos entonces hemos crecido mucho, yo veo avances muy positivos, pero hay mucho trecho todavía que caminar con respecto a la traducción a la lengua guaraní o del guaraní a otras lenguas. Oñemo ñe asado ya le cuañan de lesar donde panipe castellano, ñaño castellano, y que te guaraní este pube. Ya oñe ella pijeta ñe asa, oñemo saco y puré. Y hay mucha presencia del castellano. Por ejemplo, en el castellano nosotros cuando narramos textos narrativos, ponemos el pretérito imperfecto. Venía, trabajaba, comía, etcétera, etcétera. Y en guaraní no. En guaraní ubicamos el texto en un contexto y utilizamos deíctico y después todo ya en presente el verbo. O sea, más 1980 ayú para pues no ayuda pues. Pero areco 20 aris, no areco pues. Hay que amba apopete que se mete y fábrica, anda ahí hay que va pues. Y ese tipo de calco yo veo mucho en las traducciones. Y bueno, y el otro es la traducción literal, esto de are como cointesa, tengo dos ojos, ese tipo de traducciones. ¿Y cómo podemos superar? Bueno, conociendo más el castellano, conociendo más el guaraní, conociendo esto que decía Felipe Guaraní, el genio de cada lengua. Pia y mi breve ma cara y Felipe Guaraní, un taller. Yay cuá, barango pe guaraní, le cope guaraní, genio. Ya todo esa, yay puruje cope. Hey, mi breve, pe guaraní vengo, ñamoñe asado, pues Felipe Guaraní, oñe morando, acueje, Felipe Guaraní, motu 100 años. Sal, 100 años, gran maestro. Ñamoñe era hija ñamotu, hau pri ñamoñe asa ñe kumbu, ani ñamoñe pe literal ya eso. Ha y pajado ore mana interesante tu chamba era de ñe putu ambue.
ñe'ẽ misirea Paraguay, umi ypykuéra ñe'ẽ ikatuag̃uahẽcha umi tapichakuéra omoñe'ẽ asakuaa ha omoñe'ẽ asave'i iñe'ẽme heta jehaipy ñatuichaiterei mba'e. Apérako chepópe peteĩ aranduka papel de la sociolingüística en catalán. Catalán no hay. ¿Cuál hoja yo? ¿Cuándo hay traducción? Luis Aracil es el padre de la sociolingüística catalana. Y él escribió en catalán. Ahora que la tío ahí de Peisago Guarani, me yareco, Paisago, además esa filosofía, la República de Platón, ya yareco, Aba, ya ahí sociolingüística, o miares igual, lingüística aplicada, igual de Guarani. Shawille, doctora Canese P. Shawille debe seguir un Zulma Trinidad, presidente David, doctora Angélica, y Emilia Javi Salana y Catuya y Kevin. Shawille, teja, una para PM. Ahuyen debe de mi guayara Miguel Ángel Verón, ha euge shauka ñirunguerandi, ni easa, oyoapı, tecotebeba, arandupı, ñemonguetana. La traducción, una estrategia indispensable en la comunicación intercultural. También en el mismo equipo del doctor Miguel Verón, trabajaron con una ponencia, la doctora Angélica Otazú Melgarejo, la profesora Sara Concepción Chena Centurión y la profesora que fue becada incluso Emilia a Espínola. Suiza, Emilia Espínola, tiene una beca suiza para un trabajo importante de traducción. Apea, ñanemu aitere llave. Muchísimas gracias a todos por su presencia a este panel número 22. Ya yo ya llegué, Agüillevete. Agüilleja, una para PM. Muchas gracias, profesor Miguel y todo tu equipo, a la Fundación Euromana. Siempre invitarlos, así como nos honraron con este panel, invitarlos a quizás enviar sus artículos a nuestra revista Ñemigrán, que se publica de manera multilingüe. Pueden enviar textos bilingües o trilingües para dar acceso al conocimiento de múltiples lenguas, y también abrimos también la invitación, así como lo hemos hecho con todos los colegas, a organizar algún dossier temático sobre la traducción y la interpretación. Por ejemplo, con la temática de este panel se podría justamente hacer un dossier temático de nuestra revista, organizado quizás por usted, profesor Verón, cuando se recupere de su resfrío. Gracias. Oye, tendamos pensáramos Ya colamos, sí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y a continuación tenemos el siguiente panel, que es presentado por la Academia de la Lengua Española. Estará moderando la profesora Marilis Vareiro. El panel se denomina Enseñanza del Español en la Educación Formal en Paraguay. Adelante, estimada Marilis. Veo que estás ahí, no sé si es que está con algún problema técnico.
Tu micrófono. Ahí, ahora. No, no se escucha. Si le das clic en el micrófono en tu pantalla, a lo mejor. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, sí. Sí, ahora se escucha. Bueno, perfecto. Estoy con dos dispositivos porque tengo una dificultad en uno se me ve, en el otro se me oye. Bueno, un placer estar acá en el quinto congreso y tengo además una mesa privilegiada. Son todos académicos de número y correspondientes de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Para mí es un honor y un placer estar moderando esta mesa tan distinguida. Nos acompañan, bueno, el presidente de la academia, el profesor Bernardo Neri Farina, lastimosamente ha tenido un inconveniente por un viaje a último momento y nos ha mandado un audio que vamos a tratar de pasarlo al finalizar nuestra mesa. Así que, y las otras personas que nos acompañan son Inca Apleyar, bueno, Estela Apleyar, aunque la conocemos más como Inca, ella es vicepresidenta de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y ya no hace ni falta presentarle. Ella hizo el curso de doctorado, además de ser licenciada en letras, obviamente, pero ella solo es maestra. Así que, por favor, la maestra Inca Playar está en nuestra mesa. La otra que va a estar en nuestra mesa es la querida profesora Esther González Palacio. Ella sí es doctora en letras y ella tiene una larguísima trayectoria como docente en todos los estamentos de la enseñanza de la lengua y la literatura en español. Y el querido Francisco Javier, que también está ahí en la sala. Bienvenido, Francisco. O Javier, a veces te digo Francisco Javier, otras veces Javier, discúlpame. Él es máster en, ¿cómo es que se llama lo que hacen? Lexicografía, perdón. Él es lexicógrafo y también tiene una larga experiencia como docente de lengua y literatura en español. A los tres, bienvenidos. Inca, si querés hacer un pequeño saludo, de paso vemos nuestros audios si estamos todos bien. Buenos días a todos. Es para mí un placer realmente y un honor estar en este quinto congreso de lingüística aplicada, acompañando a tan distinguidos colegas, y espero que lo poco que pueda decir sirva para algo. Gracias. Estercita, bienvenida. Si quieres hacer un pequeño saludo. Gracias, María, por tu presentación tan amable. Les saludo a todos, les agradezco su atención y decirles que para mí es una alegría tener este honor, verdadero honor, estar formando parte de este evento tan importante. Les felicito además por el éxito que siempre están teniendo y les agradezco en nombre de la comunidad. La Academia Paraguaya de la Lengua Española con nosotros se hace presente para decirles que estamos tan satisfechos con el trabajo que ustedes realizan y que les agradecemos además el espacio que nos dan. Gracias, compañeras. Inca Marilis. Javier, si quieres hacer un pequeño saludo antes de empezar. Y buenos días para todos. Francisco Javier o Javier es lo mismo, aunque más me conocen como Javier.
Más que un gusto, un desafío estar con ustedes, estar con tan selecto plantel de profesionales acá y compartir un poco con ustedes un poco de la experiencia en la educación superior. Eh, un gusto de estar con ustedes y qué más puedo sumar además de las excelentes expresiones de la profesora Esther, de la profesora Inca, ex profesoras mías, mentoras también, ellas mías, y es que muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, Inca va a ser la primera en hablar en nuestra mesa. Ella nos va a presentar un poco un panorama de cómo está la enseñanza de la lengua española. El título de nuestra mesa, de hecho, es la enseñanza de la lengua del castellano, del español, en la academia paraguaya, ya sea a nivel de colegio, a nivel de universidad, pero en la educación formal. Entonces, Inca va a tomar la primera parte, que es la educación de la primaria, también va a hablar un poco de la formación docente, y después Esthercita va a hablar de la relación de la lingüística con la literatura, y Francisco nos va a hablar sobre la educación superior, como bien él ya nos adelantó. Así que, y después vamos a pasar el audio, si podemos colocar, donde nos habla de la lengua, la relación de la lengua española y la lectura, que nos habla Bernardo en el pequeño video que nos ha dejado. ¿Quería Inca? Sí. Tu micrófono, profesora. Tu micrófono está apagado, profesora. No se escucha su micrófono, tiene que prender. Tu micrófono, profesora. Profesora Inca, no sé si escucha. Profesora Inca, su micrófono. Profesora Marilis, si puede decirle a la profesora Inca que tiene su micrófono apagado. Tiene que prender su micrófono, profesora. Había prendido y después apagó porque ahora sí. Ahora me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Comienzo de nuevo. Sí, por favor. Bueno, gracias. Los niños se inician en el proceso escolar en lengua castellana, que está declarada como la lengua más hablada, como lengua materna
del país. Y eso es cierto, más o menos, en las zonas urbanas. Pero en las zonas rurales, el niño habla en guaraní. Entonces, a esas escuelas no se las tiene en cuenta acá. El Ministerio de Educación y Culto suele ofrecer algunas sesiones sobre metodología para la enseñanza de lengua, pero no tienen mucho eco, son pocos los docentes que asisten. Y entonces los métodos que se siguen aplicando son los tradicionales, que tienden más a la enseñanza de la gramática, ¿verdad? Y de la ortografía, pero no de la comunicación, que es lo que debe ser. Todos sabemos por teoría que los métodos y estrategias de la enseñanza de la lengua deben buscar el desarrollo de las capacidades lingüísticas para el logro de una comunicación eficaz y eficiente. Es decir, la capacidad lingüística, que es la capacidad de formular textos gramatical y léxicamente correctos, adecuados. La capacidad discursiva, que es la capacidad de elegir el tipo de texto adecuado, adecuado al contexto. La capacidad discursiva, que es el tipo de texto, ¿verdad? Adecuado a mi contexto. La capacidad textual y la capacidad cognitiva, que es la capacidad del manejo de los distintos saberes. Si no se manejan muchos saberes, no se puede hablar mucho, ¿verdad? Bueno. Pero no se tienen en cuenta. Teóricamente manejamos, pero no a la hora de enseñar no se tiene en cuenta. Ya les dije que la lectoescritura debe comenzar en la lengua materna. En ese sentido, el Ministerio de Educación presentó varios materiales muy interesantes. Uno en 1996, creo que fue, otro en el 2011 y otro hace poco. Descubrir el mundo a través de la lectura y presentarlo a través de la escritura. Pero da la impresión de que estos materiales no llegaron al docente. O si llegaron, no hizo eco en ellos. Todos describen diferentes métodos de la enseñanza de la lengua materna y de la segunda lengua, para que los alumnos vayan construyendo su capacidad de leer y de escribir. Realmente en estos materiales
se habla mucho de las grandes habilidades, ¿verdad? De las 4 grandes capacidades, la capacidad de leer, de escribir, de hablar y de escuchar y de hablar. Pero, como les digo, no va. Ahora, en la enseñanza del castellano como segunda lengua, deberíamos tener en cuenta que estamos todavía nosotros con un enfoque constructivista, por un lado, y dándole mucha importancia todavía, más creo que de lo que se debe, a la comunicación escrita. Y para la segunda lengua, lo más importante es en estos momentos en que la comunicación oral tiene una gran difusión y es importantísima en el mundo entero, es importante transitar de ese enfoque de comunicación escrita a una comunicación oral primero para pasar después a la comunicación escrita. Pero tampoco se da. Algunos autores proponen, por ejemplo, un método el método mejor de la sugestopedia. No sé si acá se conoce. Fue creado por Luzano hace ya tiempo y no sé si se conoce, y es la parte de sugestionar, ¿verdad? Va por ese lado. Es el desarrollo, el método audiolingual, la respuesta física, métodos así interesantes que pueden ayudar muchísimo a la parte del lenguaje oral, a la enseñanza de lo oral, de la oralidad en el lenguaje. El guaraní se enseña el guaraní, o mejor, en guaraní se enseña muy poco. Y eso hace muchísimo daño a los niños guaraní hablantes. Yo voy a contarles una anécdota que tuve en la Facultad de Filosofía. Era la carrera de periodismo y un chico era, pero puntual, entraba horas, se sentaba, anotaba todo lo que yo decía. Él era correctísimo, nunca me preguntó nada. Llegó el examen, el primer examen se aplazó. Me llamó la atención, pero bueno. Llegó el segundo examen, se aplazó. Y le digo, pero decime una cosa, mi hijo, lo llamó por su nombre, ¿verdad? Le digo, ¿qué pasa con vos? Sos tan puntual, asistí, atender, veo tanto interés de tu parte, ¿qué pasa? Le digo. Y me dice, ¿querés pa' que te diga bien, profesora? Y claro, mi hijo, si para eso te pregunto, le no entendé y te buingolan de Ereva. ¿Cómo pasó toda la primaria o la escolar básica, toda la media y llegó a la universidad? No entendé y este boimba eve. Ese daño hacemos
cuando estamos enseñando al niño una lengua sin tener en cuenta la lengua materna en la escolar básica. Una vez que el niño ya maneje la segunda lengua, la primera y la segunda lengua, bueno, se les puede seguir enseñando seguramente en cualquiera de las dos. Pero esa enseñanza inicial debe ser en la primera lengua. Y estamos perjudicando a los niños. Claro, el niño no entiende lo que lee, no puede expresarse porque no ha adquirido la habilidad, no piensa, ¿entienden? No piensa en castellano y en guaraní, si se le está arrinconando, creo que tampoco va a llegar a pensar, ¿verdad? Por otro lado, no se incentiva la lectura. El maestro no lee. Si uno tiene círculo de lectura en la escuela, si uno dedica 40 minutos semanales a la lectura, a una lectura del periódico, por ejemplo, se dice, bueno, tal día vamos a emplear la hora de castellano o la hora de lectura en leer, en comentar lo que salió en los periódicos. Nosotros cuando decimos lectura creemos que solamente tenemos que leer textos literarios, que para mí es buenísimo, ¿verdad? Pero tenemos que leer de todo. Entonces dice, bueno, yo leí tal cosa, y uno va conversando. Estamos desarrollando tres cosas. Lectura, comprensión y expresión oral. Por otro lado, escucha, porque se puede establecer una pequeña discusión. Eso ayuda muchísimo a los alumnos. Entonces, no se lee, hay que leer. No se establecen diálogos entre los alumnos, que ellos vayan creando, inventando un diálogo. O entre el alumno y un adulto, no se hace. No se hace poemas, aprendizaje, memorización de poemas, de fábulas, de textos que ayudan primero al desarrollo de la memoria, al desarrollo del vocabulario, al desarrollo de los sentimientos, ¿sí?, que tanto ayudan y amplían la visión del mundo. Entonces, tenemos que la lectura tiene que ser fundamental en los primeros, bueno, en todo el sistema educativo, pero sobre todo en los primeros años, porque después ya los chicos adoptan el hábito y se está, ¿verdad? Tampoco se los estimula para que escriban. 10 minutos. Que escriban textos literarios, históricos, científicos o sencillamente prácticos. Establecer un periódico mural y que ellos escriban noticias, artículos las noticias del colegio, lo que pasa en el colegio.
Son ejercicios interesantísimos y yo les digo porque yo aplicaba y ayuda muchísimo. Un minutito nomás y les doy. Quiero leerles un mensaje que recibí de una cooperativa y que muestra el efecto de la deficiencia en el aprendizaje de la lengua, que llega hasta la vida. Dice, se comunica contigo tu cooperativa, te recuerda, si cuenta con débito automático, considerar las fechas de vencimientos y los fondos de que dispone. Mezcla segunda singular, tercera singular y el infinitivo impersonal. No hay. Y otro, porque esto es peor, porque es de un diario capitalino. El vocabulario tal vez esté bien, pero la construcción. 4 personas, 3 adultos y un niño de 2 años, perdieron la vida a causa de un brutal triple choque. El conductor de la camioneta, sindicado como el responsable del aparatoso accidente, dio positivo al alcotest, mientras que una menor de 9 años sobrevivió. ¿Se dan cuenta? El desorden. Otro, y esto todos habrán leído, resultó víctima fulano, quien perdió completamente su ojo derecho, no el ojo del vecino, ya que por eso perdió el ojo, ya que en imágenes se observa cómo un hombre le tira lo que sería un vaso de vidrio. El objeto impactó en su rostro y su diagnóstico final fue estallido de su globo ocular. Me llegó la hora, lastimosamente, no voy a poder terminar, pero hay que enseñar a hablar, hay que enseñar a leer, hay que enseñar a escribir, hay que enseñar a escuchar. Muchísimas gracias. Lastimosamente me quedé corta. Gracias a vos, querida Inga. Excelente todos tus planteamientos, incluso todas las propuestas didácticas que nos hiciste en este momentito, en el que nos diste miles de ideas al maestro que está todo el día en contacto con un grupo de alumnos, las cosas que podría hacer para mejorar esta situación, ¿verdad? Y sobre todo siempre el tema del guaraní en el aula, ¿verdad? O sea, ese es todo un bloque aparte. Bueno, muchísimas gracias. Javier, Esthercita pidió ser la última expositora, así que adelante, Javier, muchas gracias. Bueno, dando un poco continuidad. No lo escucho, che. ¿Por qué no lo escucho? ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? Hola, ¿alguien me puede responder? Sí, No se sé. escucha, profesor. Ah, perdón. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan, por favor, si funciona esto. Sí, Javier, sí, se te escucha perfecto. Se te escucha Bueno, perfecto. se me escucha. ¿Y se ve la pantalla?
Hola, ¿alguien me puede responder? Sí, también se ve Javier, la se te pantalla. escucha. Ya, perfecto. Bueno, dando un poco continuidad. Sí, se escucha, profesor. Sí, Perdón, ya. perdón. Dando Bueno, un yo voy a poco, dando un poco continuidad a lo que ya plantea la profesora Inca, y ella no abordó solamente la enseñanza de la lengua en el nivel inicial, o sea, en la educación escolar básica, sino tocó también aspectos, abordó aspectos también relacionados con la enseñanza en el nivel medio. Ya, Yo voy a perfecto. compartir, yo voy a compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la enseñanza del español en la educación superior. En este sentido, tomo como punto de partida esa formación académica en lengua castellana a la que ya se refería mi compañera que me precedió en la palabra, y voy a configurar ese proceso de aprendizaje de la lengua como una cadena que se espera funcione un eslabón unido al otro. Entonces, en esta etapa vamos a llamarla preuniversitaria, en la que el alumno se prepara para, no solo para la vida diaria, sino para toda la vida. Llega un momento en que termina esta etapa y el alumno se enfrenta a un nuevo desafío, el ingreso a la etapa universitaria o a la educación superior. Digo educación superior porque no todas son universitarias. Entonces, es en ese momento cuando el alumno siente como que se quiebra, que se suelta la cadena. Empiezan reflexiones como, no sé luego nada, no me enseñaron luego nada. Nosotros literatura nomás luego dábamos. Pero pregunto, ¿es esta solamente una sensación del alumno o es una realidad? Y en cierta forma acá tenemos la respuesta. Titulares de periódico como Castellano fue colador en masivo aplazo de examen de ingreso. O informes, textos como las pruebas de matemática y castellano. Bueno, acá por lo menos no estamos tan solos, ¿verdad? Matemáticas y castellano administradas en 15 localidades del país fueron una de las etapas más duras para los estudiantes que se postulan para las becas de Itaipú de grado universitario. Nos salta una nueva pregunta. ¿De dónde surgen estos mensajes? Y surgen de los exámenes de ingreso aplicados. Exámenes de ingreso que se aplican para acceder a una carrera o a una beca universitaria e incluso para obtener un puesto laboral. Normalmente se evalúa castellano. Entre los otros requerimientos, castellano ahí está presente. Ahora bien, ¿qué se evalúa en estos exámenes de ingreso? Y se evalúan conocimientos generales, conocimientos básicos de lengua castellana como comprensión lectora, morfosintaxis, ortografía, producción escrita. ¿Y cómo se evalúa? Y el cómo se evalúa puede depender de la finalidad última. Bueno, en este caso el ingreso, ¿verdad? Pero se puede evaluar por medio de varios procedimientos o instrumentos evaluativos, entre los que nos encontramos con los famosos ejercicios de selección múltiple, tan temidos por los alumnos. Ejercicios estos que si bien llevan su tiempo de corrección, su tiempo de elaboración, presentan una corrección más rápida de lo que voy a hablar más adelante. En estos ejercicios de selección múltiple, el profesor, el elaborador, plantea un ejercicio, presenta 3, 4, 5 alternativas de las que el alumno tiene que elegir la respuesta correcta. Otra nueva pregunta. ¿Son funcionales los ejercicios de selección múltiple? Y sí, son funcionales para aquellas carreras que tienen muchos postulantes.
derecho, medicina, economía, psicología, tal vez periodismo. Son funcionales para esas carreras porque se necesita rápida corrección, resultados en la mayor brevedad, entonces se recurre a este procedimiento. Con la desventaja de que con los ejercicios de selección múltiple no se pueden evaluar las 4 habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, que es lo que se persigue dentro de una clase de lengua castellana. Ya terminado el proceso de selección, ya ingresaron los que tienen que ingresar. Algunas carreras incorporan nuevamente la asignatura de lengua castellana como proceso de formación, generalmente en los primeros cursos. El alumno nuevamente atraviesa lo ya experimentado por él durante los 12 años anteriores, 12 años o más en algunos casos. Entonces, este alumno recibe nuevamente clases de nivelación, de refuerzo, clases de lengua castellana, de tal forma que pueda dar respuestas a las mismas clases de lengua castellana y pueda aplicarlos o transferirlos también, se puedan transferir estos conocimientos a otras asignaturas. La pregunta es ahora, ¿se da esto en la realidad? Y puedo decirles que no siempre. Me atrevería a decir, y sin miedo a equivocarme, que en más del 50% esto no se da. El alumno estudia castellano para las clases de castellano, para las evaluaciones de castellano. Pero cuando tiene que trabajar en metodología, cuando tiene que producir un ensayo en ciencias sociales, no sé, cualquier otra asignatura, se olvida de todo lo que aprendió, de todo lo que está trabajando en castellano y no aplica esos conocimientos, no transfiere esos conocimientos. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque mis propios colegas me decían o me suelen decir, estos alumnos no leen, estos alumnos no entienden lo que leen, estos alumnos tienen errores de ortografía o estos alumnos no saben escribir. Siguiendo siempre dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la clase de castellano, voy a centrar un poco mi atención en estos 2 elementos de la comunicación, el emisor y el destinatario, elementos básicos de la comunicación, representados en la clase por el docente y el alumno, roles que se intercambian constantemente. Y en este punto quiero centrar mi atención a lo ya mencionado por la profe Inca. Voy a centrar mi atención en estas 3 personas gramaticales: el tú, el vos y el usted. Y novedosamente, tanto el docente de cualquier asignatura, me estoy refiriendo a cualquier asignatura, tanto el docente como el alumno tiene a su disposición 2 chips. El chip de la comunicación oral, en la que ambos vocean. Y en el mejor de los casos, o sea, en un tratamiento de respeto, se tratan de usted. Pero generalmente se vocean. Pero novedosamente también, cuando va a aplicar la expresión escrita, automáticamente hace uso del segundo chip y tutea. Tutea el docente al plantear sus ejercicios, tutea el alumno en sus redacciones, especialmente las redacciones en primera persona, las redacciones de opinión, las redacciones de comentario, etc. No me estoy refiriendo a una redacción impersonal,
en tercera persona. ¿Será cierto lo que digo? Y basta con leer algunas consignas de cualquier asignatura, repito. Como por ejemplo, responde las preguntas. ¿Responde quién? Responde tú. No le dice responde las preguntas o responda las preguntas. Completa el cuadro. Completa tú. Redacta un ensayo. Redacta tú. O escribe un resumen, entre otras consignas, escribe tú. Recuerden, gente, recordemos todos, el castellano paraguayo es voceante, no tuteante. Tenemos que incentivar, tenemos que trabajar nosotros desde el aula, sea al nivel inicial, sea al nivel la educación escolar básica, sea al nivel medio en educación superior, el uso del voceo, el uso del ustedeo y dejar de lado el tuteo. Nosotros no somos tuteantes. Ahora bien, este fenómeno no es exclusivo del ámbito académico. Esto no se circunscribe solamente en el aula, se proyecta, trasciende los límites del aula. Y nos encontramos con mensajes como cada uno va a ir viendo a qué entidad le corresponderá esto, ¿verdad? Que no sea la última cena para ti o para alguna familia, para ti. Recomendaciones, no manejes kaures. Bueno, ahí por lo menos no se evidencia todavía el tú o el vos. Utiliza tú las plataformas de movilidad alternativa. Designa tú un conductor responsable. Otro, a la información que te digan cuánto tiempo debes esperar tú, cuáles son los servicios, el personal de salud, etc. Lo que debes saber tú antes de venir de turismo. Una vez que estás allí, no tienes tú tiempo para pensar. Si estás triste o cansado, tienes tú una misión y tienes que cumplirla tú. ¿Se dan cuenta? Ese doble chip, esos dos chips a los que yo me refiero desde el punto de vista comunicativo, está presente en el aula y en el ámbito social, fuera del aula. Entonces, es momento de sacar a la luz estas dos palabras, norma versus uso. Y vamos a considerar a estas dos palabras no como palabras contrapuestas, no como el versus contrapuesto de en contra de, sino frente a. Y vamos a considerarlas como dos conceptos que, si bien son diferentes, interactúan constantemente dentro de lo que forma parte de la competencia comunicativa, con sus subcompetencias o competencia 1, 2, 3, 4, como quieran llamarla. Todas estas competencias hacen a la competencia comunicativa y tanto la norma como el uso interactúan constantemente. Norma en el sentido de que es el medio, se refiere al cómo estructuro lo que voy a escribir, cómo estructuro lo que voy a decir. Y saltan expresiones como así no se dice o así se dice, ¿verdad? En el mejor de los casos. Y el uso haciendo referencia al fin, al para qué digo o dije ese mensaje o digo ese mensaje, cuál es el objetivo que quiero lograr con ese mensaje. Y probablemente me salten expresiones como eso no se dice. Una cosa es el así no y el eso no. La verdad que acá el no nada más es
Él está presente en mis ejemplos, no es que quiera darle protagonismo, censurar, no va por ahí la cosa. Bueno, entonces decimos, norma y uso interactúan constantemente. Todo esto se trabaja en el aula, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el instituto de formación docente, en el instituto de formación, en la institución terciaria X, se trabaja siempre. Y ya para ir cerrando, a lo mejor me estoy excediendo con el tiempo, ya para ir cerrando, quiero compartir también una preocupación que creo es de muchos, y si no, ojalá que lo sea, que la sea, ¿verdad? Que lo sea, perdón. Cuando el alumno le pregunta al profesor, profesor, ¿esto se escribe así? ¿O cómo se escribe tal o cual palabra? ¿Lleva tilde tal o cual palabra? ¿Cómo puedo decir esto? Con esto yo no les digo que el docente se abra y niegue la respuesta al alumno, pero lo ideal sería que ese docente propicie espacios de investigación lingüística que ayuden a construir el aprendizaje o su aprendizaje al alumno. Y en ese sentido, hay que mostrarles a los alumnos algunas obras académicas en línea. No es que nosotros seamos demasiado academicistas, pero es bueno que el alumno sepa que tiene a su disposición obras de la ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Obras como el Diccionario de la Lengua Española, no hace falta que tengan impreso, todos tienen un celular actualmente, todos tienen conexión a Internet. El Diccionario de Americanismos, un diccionario del estudiante, un diccionario panhispánico del español jurídico, si bien es para un área específica, está en línea. Un diccionario panhispánico de dudas, que está en proceso de revisión, pero hay uno vigente. La gramática de la lengua española, que también está en proceso de revisión, pero tenemos la vigente. La ortografía de la lengua española, el glosario de términos gramaticales y el maravilloso libro de estilo de la lengua española. ¿Qué más queremos para trabajar con el alumno? El estudio, el aprendizaje, el uso de la lengua, la norma y el uso de la lengua. Yo le voy a cualquiera de estos, como les digo, cualquiera de estas obras están en línea. Voy a darle clic a, no sé, Diccionario de Americanismos, y el diccionario me conduce a una página en la que yo puedo escribir la palabra y automáticamente me sale la definición. Si es de uso americano, si es del español general, probablemente no, pero de uso americano, curubica. Yo incluí curubica, Paraguay y noreste de Argentina, fragmento diminuto que resulta de la trituración, etc. Le quiero saber algo relacionado con la gramática o con alguna estructura sintáctica, puedo consultar la gramática, puedo consultar el diccionario panhispánico de dudas. Algo ortográfico, igual el diccionario panhispánico de dudas me da respuesta. Entonces, tenemos a disposición materiales didácticos de uso para el estudiante. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que con cualquiera de estos materiales tenemos que insertar la palabra en cuestión. Alguna palabra, alguna estructura que yo quiera saber. Estos enlaces no me sirven para formular preguntas. O sea, no es una forma de ida de pregunta y vuelta respuesta, no. Algunos de ellos incluso traen un índice resumido donde ya se puede ingresar directamente, y otros, sin embargo, hay que escribir
escribir la palabra, como les digo, una palabra en cuestión. Entonces, una vez que me arroje el resultado, yo veo los párrafos, veo los apartados en los que aparecen las informaciones, etc. Y bueno, traté de ser lo más sintético posible debido al tiempo, y si es que algo quedó en el tintero, estoy aquí para responder sus preguntas, estamos aquí para responder sus preguntas, y muchas gracias por la atención. De mi parte es todo, Marilis. No sé si yo nomás no te escucho. Tu micrófono, Marilis. Muchas gracias, Javier. Debido al tiempo, algo estoy aquí para responder tus preguntas, estamos aquí para... Le vamos a dar la palabra a Esthercita, entonces, continuando con nuestro panel, y después vemos algunas preguntas posibles que puedan surgir. ¿Hola? Sí. Continuando con nuestro panel. Gracias, María, por la entrada. Felicito a los compañeros estudiantes. Fueron una excelente forma para ayudar a que yo les pueda dar alguna cosa más. Se refirieron los compañeros también, y voy a hacer una relación de aplicación de la lingüística al proceso de la creación literaria, así como también las pautas que se siguen para poder realizar correctos estudios analíticos y críticas. Los elementos del proceso de comunicador son las unidades que intervienen en el proceso. Como ya se vio, el emisor es el sujeto de la enunciación, el receptor es el destinatario, el referente es el asunto de que se habla. El mensaje es el instrumento de la comunicación, que a veces se confunde con referente. Es el objeto de transmisión. El código es el sistema de signos de una expresión concreta, y el canal es el circuito o medio. Y así vemos cómo las funciones lingüísticas son finalidades en realidad que se pretenden al emplear el lenguaje además de la comunicación. Esas funciones son la incidencia de la intención en determinado aspecto del proceso. Dependen de la relación con uno o varios elementos intensificados, focalizados, es decir, una relación entre funciones y elementos de la entidad comunicativa. Hay veces que se enfatiza uno, hay veces que se enfatizan dos o más. En la función referencial o informativa, que es la que focaliza el referente, es el de qué se habla. Y esa es la base de toda comunicación denotativa o cognoscitiva. ¿Qué define? Define las relaciones entre el mensaje y el objeto a que se está haciendo referencia. Y formula una información objetiva. ¿Dónde lo encontramos? En varios. ¿Y qué utiliza? Utiliza la denotación, la enunciación en afirmaciones, negaciones, interrogaciones, en fin. Y esta función es el objeto de la lógica. Y también de diversas ciencias cuya función esencial es
realidad codificada. El código científico es eminentemente denotativo. Tenemos la función emotiva, expresiva o subjetiva, que focaliza quién es el emisor, y que define las relaciones entre el mensaje y el emisor, que utiliza registros afectivos, las connotaciones, la intensificación en la emisión. En obras literarias se utiliza la primera persona del singular. También aparecen los adjetivos valorativos que le da ese emisor, y un léxico connotativo. Y esta función es evidente en el enfoque irónico. Da origen a las variaciones estilísticas y a las connotaciones. Hay una relación indudable entre la función expresiva y la función estética en la obra literaria, o sea, la emisión y los códigos estéticos actualizan y desarrollan las variantes y los valores connotativos. Es la función apelativa o connotativa que está focalizando el receptor a quien se dirige ese mensaje, con todos sus referentes. Su objeto es obtener una reacción del receptor para organizar la acción o motivar su participación. Condiciona, crea reacciones afectivas y objetivas, en fin, crea motivaciones. ¿Dónde la encontramos? En obras con finalidad persuasiva, combinatoria, con tono crítico, en la ironía, en el humor, en la intención de finalidad, de enseñanza y en principios, ¿verdad? ¿Para qué es la finalidad? Bueno, esta función adquirió gran importancia en la política, en la publicidad y en la educación. ¿Y qué utiliza? La exhortación, la forma verbal imperativa, las formas plurales, intentando incluir al receptor. Vamos. Es evidente una intención de convencer, de impresionar, de involucrar, de desafiar. Se la encuentra en el periodismo de opinión, en el de choque muchas veces, y en la oratoria y escritura forense del derecho, ¿verdad? En la oratoria religiosa, en la política, ya sea escrita o también oral. Tenemos una función estética o poética. Focaliza el mensaje, el qué y el cómo. El referente es el propio mensaje, que pretende llamar la atención hacia el propio mensaje. Demuestra creatividad, utiliza lenguaje rico en recursos, metáforas, metonimias, imágenes logradas. Tiene gran protagonismo en el proceso de la creación literaria, esta función estética o poética, así como en el estudio analítico de las obras. O sea, tanto en la creación, en el proceso de la producción, como también en ese análisis estilístico que propende a una acertada crítica. La función fáctica, que focaliza el canal, el medio, la propia comunicación, se llama también función de contacto, porque define las relaciones con el circuito, que tiene por objeto afirmar, mantener e interrumpir la comunicación, verificar su funcionamiento. Es muy notoria la intención fática en la insistencia de apertura del circuito con interpelaciones, por ejemplo, a un receptor con fórmulas reiterativas, ¿me comprende usted? Preguntas retóricas, ¿qué les parece? O interpelaciones a un receptor. Y tiene un papel importante en comunicaciones colectivas, orales o escritas, así como ritos, arengas, discursos, audiciones y entrevistas. Es notoria la relación que hay, esto es importante reconocer. Entre la función fática, apelativa y estética la encontramos en el recurso estilístico del lector involucrado, por medio de interrogación retórica,
de referencia a un lector, o de edición de secuencias. Hay veces que hay secuencias que están elididas, elípticas. Todo un desafío para el lector involucrado que va completando lo que no se dijo, pero se entiende por ese contexto. Finalmente tenemos la función metalingüística, el lenguaje hablando del propio lenguaje, y focaliza el código, el cómo, donde se encuentra en los diccionarios, en textos de gramática, de ortografía, que los compañeros estuvieron ya comentando y presentando, en obras en las que se habla de distintos aspectos del lenguaje. Y en secuencia literaria en que un personaje comenta acerca del modo de hablar o escribir de otro, ¿sí? Y remite al código utilizado. Muy bien. Quiero también hacer una pequeña relación rápida entre la elaboración del mensaje literario y del proceso de la comunicación, porque hay dos ejes en toda comunicación. El eje sintagmático, que es como la oración, en realidad es la aplicación del concepto de oración, de sintaxis, a la literatura. El eje sintagmático horizontal diacrónico es el eje de combinación de los elementos, la sintaxis, la ubicación. Y hay un eje paradigmático vertical que es sincrónico, es el eje de posibilidades, es el repertorio. ¿Cómo voy a decir? Bello, hermoso. El repertorio es el paradigmático vertical, muy importante. Entonces, hay también un eje desviador, que se aparta por las posibilidades, por ejemplo, de metáforas, de comparaciones, de recursos. Ese eje, el eje horizontal y el vertical se unen en el grado cero. El eje de la combinación y el eje de la elección, del repertorio, se unen en el grado cero. Y el eje desviador es el que va logrando la creatividad, por ejemplo, del escritor o del hablante en cualquier caso de comunicación. Ese eje desviador se constituye como con la aparición de un elemento imprevisible, por eso hablamos de la creatividad, ¿verdad? Es imprevisible. Y ¿te acuerdas, Kinga, cuando fuimos compañeras en el doctorado esos 2 años? Cuando el profesor Natalicia recalcó esto tan importante, y con esto termino, que cuanto mayor es la desviación del eje desviador con respecto al eje vertical, es menos previsible y más efectivo el fenómeno y el efecto estilístico. O sea que la eficacia de la comunicación está en razón inversa, ¿no?, a la extensión del mensaje y a la probabilidad de la aparición de un efecto estilístico. Les agradezco a mis compañeras por la compañía, les agradezco a ustedes por haberme dado este espacio, que es para mí siempre un regreso a lo que más amé en la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Ejercita. Un verdadero placer escucharte siempre, porque realmente sos muy didáctica en tu... Gracias, Estelcita, muchísimas gracias. Realmente fue un placer escucharte. Se nota que sos maestra, que siempre fuiste maestra. Y también Javier, que le quise pasar cuanto antes a hacer el micrófono, por eso tampoco no te agradecí suficientemente. Magistral tu presentación, muy buena, y muy buena también la presentación, ¿verdad? Después tenés que aprender, tenés que enseñarnos a todos a hacer una presentación tan interactiva, tan linda, ¿verdad? O sea, tan bien hecha. Bueno, no sé, yo creo, Valentina, estás por ahí, seguramente ya tenemos que ir cerrando porque ustedes regresan enseguida. A lo mejor en otro momento podemos pasar el audio, lastimosamente no pude ¿Puedo compartir sincronizarme. ahora?
déjame, voy a ver para compartir un segundito para no dejar de darle el espacio. No sé por qué no le oigo Ahí. yo, vale. ¿Están pudiendo ver? Sí. Voy a ver, un segundito, voy a volver a hacerlo porque tienen que compartir el sonido. Ahí. Y a ver un poco si se puede, creo que no se puede agrandar más que eso. Objetivos básicos del aprendizaje de la lengua española son hablar y escribir correctamente. Esta pareciera una afirmación de perogrullo. Sin embargo, vemos algunos programas de enseñanza tan llenos de tecnicismos idiomáticos con los que se presiona a los estudiantes sin que se bajen a tierra los conceptos a través de ejemplos oportunos, y nos entra la sospecha de que la realidad actual del mal uso casi generalizado del español en nuestro medio tiene su causa en una falta de orientación de los programas hacia esos objetivos esenciales. Hablar y escribir correctamente derivan de la lectura y la redacción constante y sistemática, con asistencia activa del docente. Desde los pasos iniciales, primero en la casa y luego en la escuela, niños y niñas aprenden a hablar desde la comunicación oral que se forma en su círculo, y su habla se va construyendo correcta o incorrectamente según con quién abren su mundo a esa comunicación. Depende buena parte de sus padres y sus maestros. A partir de ahí, el aprendizaje no cesa. La oralidad trasciende luego a la escritura, y este es un proceso también complejo que se facilita o no según la guía que tengan los estudiantes. Existen dos materias insoslayables en este proceso: la lectura oral y el dictado, antiguas prácticas que permitían un acercamiento más estrecho a la palabra y a la construcción idiomática. La lectura oral educa la voz, entrena las modulaciones, afina la pronunciación, facilita la inflexión de la voz ante los signos de puntuación y hace que el cerebro se familiarice con las palabras. Y con la orientación de la maestra y el uso del diccionario se llega a la interpretación semántica de los términos. La construcción sintáctica, el reconocimiento de las categorías gramaticales y el uso preciso de los signos de puntuación vendrán con la escritura manuscrita, con el dictado. La escritura manuscrita en los primeros años es importante para aprender a asentar correctamente las palabras. La diferencia entre la C, la S, la Z, entre la B y la B, la utilización de la tilde o de un signo tan específico como la diéresis. Esto hará que en la práctica mecanográfica la persona no dependa de lo que le señale en líneas rojas o azules el corrector artificial o automático de la computadora o del móvil. El fin de la lengua y del lenguaje es la comunicación, y la comunicación será excelente o deficiente de acuerdo con el logro de los objetivos en la enseñanza, sobre todo inicial del idioma. Hoy tenemos en nuestro país enormes deficiencias en la comunicación debido a nuestras carencias en la exposición oral, comenzando por la mala dicción, y en la expresión escrita de nuestro lenguaje, debido a la falta de claridad en las ideas y a las fallas sintácticas para expresarlas. Y esto como consecuencia de fallas de base, merma en la lectura oral y en la práctica constante de la escritura. Este panorama deriva en la reducción en la habilidad de pensar y desarrollar el pensamiento, en manifestar una idea con talento, en elaborar un discurso claro, creativo, fácilmente comprensible. En lengua española es imprescindible que los estudiantes escriban, si es posible en cada clase y en los exámenes. Los estudiantes deben desarrollar ideas con enunciados perfectamente razonados y bien escritos. En la relación del idioma y la persona se da el mismo caso de los árboles. Cuando estos crecen torcidos, es difícil enderezarlos luego.
Por último, me resta decir que hay una preocupación por la formación de los docentes en nuestro tiempo, pero habrá que analizar muy seriamente si los docentes formados en esta era no son también víctimas de un sistema en el que se menosprecia la cultura. El lenguaje es cultura y la comunicación es cultura. Quizás se ha olvidado que los objetivos básicos del aprendizaje del idioma son hablar y escribir correctamente. Esto lo demuestra la comunicación que nos rodea. Creo que es ahí donde hay que insistir, en la base, en darles a la cultura y la comunicación la trascendencia dramática que tienen en un mundo que exige una comunicación clara y precisa y una formación de excelencia en el dominio del lenguaje, condición insoslayable para ser competitivos en la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina, porque pudiste pasar. No, y gracias a nosotros queremos agradecer a este panel, agradecer a Marilis por haberlo organizado, agradecer a los académicos por sus aportes muy valiosos. Realmente para nosotros es una alegría poder contar con el apoyo de la Academia de la Lengua Española. Es una de nuestras lenguas oficiales, es nuestra lengua oficial que tiene proyección internacional, es importante para todo el desarrollo del conocimiento de nuestros jóvenes y de nuestros adultos también, el poder desarrollar un manejo de lengua que nos permita proyectarnos a nivel nacional y también internacional. Entonces, muchísimas gracias, Marilis, perdón. Muchísimas gracias también para la profesora Inca, el profesor Javier y la profesora Esther por estar con nosotros aquí en esta mañana de jueves 21 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Estamos con algunos problemillas técnicos, pero a pesar de eso pudimos estar y somos muy agradecidos por eso. Y ahora estaremos teniendo un pequeño receso y volvemos ya un rato antes de las 14 horas para iniciar nuestra última jornada de la tarde. Tenemos el cierre hoy a las 18 horas, están todos invitados. Vamos a estar presentando las memorias del COMPLA del año pasado, así como también invitando a todos a enviar sus artículos a nuestra revista Ñemicrá, que se publica en 6 idiomas, entre ellos el castellano, portugués, guaraní, inglés, francés y alemán, y también lengua indígena, si es que así lo requiere. Y bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.